Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en la conferencia de Astroméxico del 2024. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Roberto, que ya lo conocemos, es parte importante de Astroméxico. Tiene su nivel 4 ya desde el año 2022. Desde el 2015 empezó sus estudios de una manera muy profesional y muy seria. Todos sabemos, bueno, lo bien que prepara las cosas. Roberto tiene, decía, el nivel 4 de la astrología de la NSGRPA, pero también, digamos, es filósofo de carrera y estudió una maestría en estudios de Asia en el Colegio de México. Hizo su tesis exactamente del budismo, ¿no? No en base a la astrología, pero bueno, aquí nos hizo favor de, eh, digamos, cómo estudiarla también a través de la astrología, el budismo. Bueno, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bien, bueno, para iniciar me gustaría, pues, como es mi costumbre, hacer algo de canto, de mantras. Tengo por acá un fragmento de lo que es el Sutra del Corazón. Para iniciar con esto, quisiera desarrollarlo bajo esta técnica que se le llama el canto gutural. Algunos ya lo han escuchado en otros momentos, solo para dar como un poco parte artística, ¿no? Esto que vamos a hacer. Y bueno, se suelta del corazón. Dice así. Om Zotopawotopaye Kyarokro Rokletopaye Setpayedo Om. Muy bien, una técnica que llamamos canto gutural que se emplea sobre todo en Tíbet, ¿no? Templos tibetanos. Y ese es un fragmento que habla sobre un elemento filosófico bien importante del budismo, que es la vacuidad, ¿no? Dice, la forma es vacuidad, la vacuidad es forma, y es parte fundamental de toda su filosofía, ¿no? Esa idea del vacío, ¿no? Es un contexto muy distinto a lo que se puede asimilar en la filosofía que se forma, y nos indica esta situación de la unidad fundamental, ¿no? Es algo que tiene filosóficamente el budismo bien asimilado, ¿no? Hay una unidad fundamental de todas las cosas, ¿no? Eso es lo primero. Y aquí otra cita pequeña que habla sobre algo bien interesante, ¿no? Sobre lo que es el conocimiento completo de la existencia cíclica, se llama nirvana. Y eso es lo que hace la astrología, ¿no? Nos ayuda a conocer este tiempo cíclico, y eso es lo que precisamente nos puede acercar a este estado de trascendencia, de realización, ¿no? Nirvana significa extinción, y nos lleva a una extinción en un sentido egoico, nos lleva a otra instancia de la realidad, ¿no? Y este fondo es precisamente uno de los mandalas, ¿no? De esto que es la rueda del tiempo, ¿no? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, aquí tenemos las secciones de lo que vamos a realizar, todo el recuerdo que vamos a hacer hoy sobre lo que es esos datos introductorios, la metodología. Vamos a platicar un poco. Yo creo que lo más importante de lo que vamos a ver es esto, las eras astrológicas. Contenido bien interesante que se puede aplicar a muchas cosas en la historia, no muchos temas en la historia. Algunos que han visto lo que he trabajado antes, hago mucho esto, ¿no? De las eras astronómicas, y ahorita lo vamos a ver a profundidad en el caso budista, ¿verdad? Es bien interesante, ¿no? Luego un poquito, ¿no? De esa relación de budismo con astrología, que tiene muchas cosas ahí interesantes. Y finalmente esto que es la mezcla que se hace, ¿no? Ahora sí que de las últimas mezclas que hay sobre budismo y astrología, que es también un tema muy bueno, ¿no? Lo vamos a ir viendo y puede abonar mucho a la astrología occidental. Tiene cosas muy interesantes. Bien, entonces eh, iniciamos con esta parte introductoria. Eso sería un poco de budismo, lo básico, ¿no? Es alrededor del siglo VI de la era común. Tenemos a el fundador. Sí, hay un tema bien interesante con esto de los fundadores de cuestiones religiosas, espirituales. Muchas veces, a juicio, ¿no? Personal,
posiblemente tal vez todos estos grandes personajes tal vez no existieron físicamente hablando, ¿no? Yo sé que pues, es muchas veces hasta sacrilegio para algunas religiones decir esto, pero creo que a veces el espíritu de un momento determinado del tiempo, cierta energía cósmica que estaba en ese momento latente, genera un movimiento ideológico, religioso, espiritual, y finalmente eso que se genera, no, ese movimiento, creo que finalmente es se le da como un cuerpo físico, ¿no? Se dice, ah, nació alguien que lo hizo, pero yo creo que es como un espíritu del tiempo que es, pues, como se le quiere dar forma, ¿no? Y así cuando surgen esos profetas, ¿no? Estos grandes, ¿no? De las religiones, posiblemente el budismo fue algo así, tal vez, ¿no? Puede ser una idea, ¿no? Bueno, algunas cosas básicas, ¿no? Las verdades sobre el sufrimiento, todos los seres vivos están en el sufrimiento, la vejez, la muerte, la enfermedad, todos somos iguales en ese sentido, ¿no? Tiene esta idea, ¿no? Que hablamos de la impermanencia, la unidad, ¿no? El mismo Sutra del Corazón nos enseña esas dos cosas, la aspiración a la liberación, el primer movimiento que busca una liberación total, ¿no? Desde lo profundo del ser, ¿no? De la mente. Y eso es lo básico, ¿no? Que hace esta forma de vida que es el budismo, ¿no? Algunos dicen que no es religión, que no es filosofía, no es una forma de vida, es pues algo muy complejo, ¿no? Ya muchas cosas en sí. Y un poco de su extensión, prácticamente toda esta área en el mundo, aquí en naranja, en amarillo, tiene estas ideas, ¿no? Japón y alrededor también de varios lugares, ¿no? En el mundo, ¿no? Algunos lugares tienen este contexto ideológico del budismo. Y algo de historia muy general, algunas escuelas, me voy un poco rápido en esto, que son datos muy generales, ¿no? La escuela antigua, desde los inicios del budismo, serían todas estas diferentes ramas, ¿sí? Todas ellas. Luego viene en segunda oleada el Mahayana, que es todas estas escuelas también muy interesantes. A mi juicio, estas dos tienen la filosofía más densa, incluso todavía más densa que la europea, ¿no? Mientras en Europa todavía estaban, ¿no? Ni siquiera existía el Imperio Romano, la escuela Yogacara ya tenía, no, ya estaba el Imperio Romano, ya hasta ya se había complicado, ¿no? Mientras estaban en Europa, así, en la escuela Yogacara ya había logrado cuestiones filosóficas a la par que el mismo Kant, ¿no? Más o menos ideas similares, ¿no? Entonces, impresionante lo que lograron. Igual Madhyamika también. Los postulados de Einstein de la relatividad ya los habían manejado aquí sobre todo Nagarjuna, ¿no? Entonces, es impresionante esto que tiene el budismo, ¿no? Lo que puede ofrecer. Y esta sería la última de las escuelas, sobre todo desarrollada en Tíbet, Nepal, toda esa área, ¿verdad? Y lo que vamos a ver un poco es pues esta parte, ¿no? Que es el último desarrollo del budismo. Bien, ¿cuál es la metodología que vamos a ocupar para este estudio? Bueno, algo de historia, documentos, estos principios de la astrología, sobre todo mundana. Vamos a analizar estos ciclos grandes. En otras ocasiones había hecho conferencias sobre ciclos sinódicos Júpiter-Saturno, ¿verdad? Muy interesantes, muy buenos, pero ahora pues mi pretensión fue agregarle más ciclos, analizar toda la rama completa, porque finalmente lo que son solamente dos planetas en su interacción, Júpiter y Saturno, creo que es insuficiente, ¿no? Para explicar un fenómeno histórico, un fenómeno cultural tan amplio, ¿no? Como cualquier otro, no solo budismo, ¿no? Cualquier otro elemento. Entonces creo que a veces también si se utiliza solo un planeta y su ingreso a un signo o solo un planeta para describir movimientos sociales importantes, creo que es insuficiente. Hay que meter, ¿no? Mayor información de esos bloques de tiempo grandes que nos van a indicar hacia dónde va la energía, y eso es lo que se va a hacer aquí, ¿no? ¿Verdad? Luego tenemos esos estudios, ¿no? De astrología mundana, muy conocido Barbeau, Dullar, casi no se conoce a este personaje, es muy bueno, sobre todo para esos ciclos de Neptuno-Plutón.
Tarnas fundamental para esa filosofía de la astrología, ¿no? Todo lo que hace. Y también Luis con esto de la astrología, de la geografía, ¿no? Astrocartografía. Y aquí algunos de los que estudian este sistema de astrología budista o Kalachakra, o también conocida como rueda del tiempo. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Aquí viene la parte más rica de este estudio, lo que vamos a trabajar. En el fondo está una imagen de muchos bodhisattvas, entidades que habitan, ¿no?, en una dimensión de la luz, ¿no?, de la claridad, y que están ahí para apoyar el género humano, ¿verdad? Muy bonitas imágenes que pude conseguir. Y empezamos con el primero de estos bloques de tiempo. El primer bloque de tiempo grande, ¿no?, de los macrociclos es este de la precesión. Algunos confunden la precesión con algo de un movimiento sobre la galaxia, ¿no? Realmente la precesión realmente es esto que se ve aquí, ¿no? El norte, el polo norte, que es ese, el eje terrestre, ¿no? Es ese que está aquí en la flechita roja. Lleva a cabo ese bamboleo de manera natural a través de mucho tiempo, y apunta a diferentes áreas de la esfera celeste, ¿no? Y ese apuntamiento es en ciertas estrellas determinadas en la región del norte, pero también hacia ciertas constelaciones, no directamente a las constelaciones del zodiaco que conocemos, pero sí, ahora sí que apunta como para allá, ¿no? Entonces, esas serían la precesión, eras cósmicas. Aquí se ve un poco, ¿no?, lo que son las diferentes que han habido, ¿no?, a lo largo de los años en Tauro, en Aries, en la actual que se está en Piscis y en Acuario, que aproximadamente en el 2180 se entra Acuario, ¿no? Un poco antes empiezan a ver los cambios, pero ese sería como el momento justo, ¿sí? Y esto nos va a llevar a, precisamente como especie humana, tener pues una orientación distinta, y sobre todo yo lo catalogo como una forma de anhelo, dijéramos espiritual, por así decirlo, una meta, en este caso de la orientación pues del mundo, ¿no? Si el mundo, dijéramos, apunta como si tuviera la mirada, ¿no?, la misma Tierra, como si tuviera la mirada a algún lado, como si mirara una estrella, ¿no? Entonces la Tierra misma apunta hacia algún lado, quiere eso, quiere ir ahí, por así decirlo, ¿no? Como todos cuando miramos la luna, alguna estrella, quisiéramos ir ahí, ¿no? Entonces la Tierra parece que hace algo similar, y ese anhelo de pronto tiene una forma de llegar a ella, ¿no? Entonces vamos a ver, es como el sistema solar es una forma de procesar todas estas energías, ¿no? Y lo que va matizándonos hacia los humanos, ahorita lo vamos a ir explicando, ¿no? Entonces 2160 años cada signo, casi 26.000 todo el ciclo completo de la precesión, y aquí están las últimas, que va para atrás, ¿no? Va en retrogradación, ¿no? De Tauro a Aries, Piscis, Acuario, ¿no? Sí, entonces aquí la Tierra mira a algún lado, tiene un anhelo, tiene un deseo, y eso llega hacia ella de alguna forma en especial. Ahorita vamos a ir viendo, ¿no?, esa orientación, ¿sí? Entonces, ahí está, precesión es un movimiento de la Tierra, ¿no? Una meta que se establece en la Tierra, una visión hacia algún punto, y los planetas, ¿no?, en este ciclo ya sinódico, las relaciones entre Neptuno y Plutón van a traer eso, van a digerir eso que viene de fuera, ¿no? También es algo importante. Si nosotros como personas nos influyen los planetas, de algún modo el sistema solar es influido por las estrellas más lejanas, ¿no? Asumiendo que este sistema también tiene una forma de conciencia, ¿no? De algún modo. Entonces las estrellas lejanas hacen algo a este gran sistema solar, y eso que le llega es asimilado. La energía que viene de fuera es asimilada por cada uno de los planetas, y en su ciclo sinódico va pasando algo, una digestión energética que se va a plasmar en la cultura humana a lo largo de los años, ¿no? Bien, ¿qué pasa con Neptuno y Plutón? Bueno, este gran año cósmico se le llega a llamar, dijéramos, que Plutón captura, ¿no?, esa energía que viene de fuera. Neptuno de algún modo parece limpiarla, ¿no? Por eso le digo una limpieza de la energía cósmica, ¿sí? Y eso va a incidir en las civilizaciones humanas. Ahorita lo vamos a ver, ¿no?, con lo que estamos
asimilando de budismo. Es un ciclo muy grande, casi 500 años. Y aquí ese es el punto bien interesante. Las órbitas de Neptuno y Plutón tienen una resonancia, se le llama de 2 a 3. ¿Qué significa? Por cada 3 giros de Neptuno hay 2 de Plutón. Es aproximado, ¿no? Entonces hay cierta, vamos a llamarle simetría, ¿no? Por distancias, por órbitas, por cuestiones gravitacionales, el orden que viven, ¿no? De manera armoniosa para no chocar entre sí, para no salir volando hacia afuera del sistema solar, se acomodan de tal modo que 3 giros de Neptuno son 2 de Plutón, y hay una, se le llama resonancia, y por eso, si se dan cuenta, la mayoría tienen cierta secuencia de signos, se dan en ciertos signos de manera más o menos frecuente, ¿no? Aquí está viendo Géminis, Tauro, ¿sí? Entonces fíjense, Piscis, pues del año 3500 hasta 2500, más de 1000 años, ¿no? En un signo. Luego Aries fue cortito, solo 2 veces. En Tauro sí fue bastante, muchas veces, ¿sí? Y luego viene Géminis, todavía muchas más, ¿no? Entonces esa resonancia hace que haya cierto patrón, ¿sí? Hay un patrón entre ellos, ¿no? Armonioso, donde hay una secuencia que nos va llevando y aquí hacia adelante, ¿no? Si vemos la precesión es hacia atrás, pero aquí no, aquí sí va pues en orden natural, ¿no? De Aries avanzando, ¿no? Hacia Géminis y lo que siga, ¿no? Y aquí marco en amarillo sobre todo esta de Aries, porque es una de las que vamos a revisar más adelante, y de Tauro, ahí donde surge esta, no solo el budismo en esta época, sino también la filosofía griega, el taoísmo, surge también pues varias ideas que siguen vigentes en la actualidad, ¿no? Esta será la última, 1892 en Géminis. Estamos en este ciclo actual, un ciclo de aire, ¿no? Geminiano. Estamos ahora montados en ese, y el siguiente va a ser igual Géminis, pero al 2300. Falta muchísimo, ¿sí? Bien, aquí está entonces esta idea, Neptuno y Plutón, lo que hacen, ¿verdad? Y su resonancia, ¿no? Originalmente el estudio era nada más de estos dos, más Júpiter y Saturno, pero pues ya si estaba viendo estos, pues ya le metí los demás, ¿no? Y salió una secuencia que creo que es muy interesante, ¿no? Bien, siguiente ciclo, Urano-Neptuno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, no? Entre ambas energías, hemos visto Neptuno, o sea, sí es agua, limpieza, ¿no? Disuelve, ¿no? Es la cuestión de lo colectivo, la mente colectiva, y Urano es lo individualizante, la selección, ¿no? Es como la discriminación, el partir, ¿no? El tener este juicio, ¿no? Entonces, en estas dos energías sucede un proceso similar. Si Neptuno limpia la energía que llega, ¿no? La energía que cazó Plutón, Urano se encarga como de hacer una decantación, una distinción, como de separar algo. Eso que está ya limpiado lo separa, le quita algunas cosas, ¿sí? Esa energía que ya llegó del sistema solar, y nos lleva a un ciclo que dura aproximadamente 164 años, y la resonancia orbital es 2 a 3. Sí, aquí es un poquito este, pues, como el ciclo pasado, ¿no? Hay algo que los conecta, un patrón. Por cada 2 giros al sistema solar de Neptuno hay 3 de Urano. Y también hay cierta secuencia. Aquí no la puse, la secuencia, pero hay cierta secuencia, porque es un ciclo un poco más rápido, entonces sería una lista muy larga, ¿no? Pero ya con la resonancia de 2 a 3 también hay como cierta repetición en algunos signos, o va en cierto momento hacia adelante también, ¿no? Una forma como más lógica, ¿no? Con esa resonancia, por lo mismo de las órbitas, las masas planetarias. Sí, aquí cierto orden todavía, ¿no? Pero quedémonos con esto, Neptuno, lo colectivo, y lo hemos visto, ¿no? Cuando platiqué aquí de Teotihuacán, justo, ¿no? Ese espíritu teotihuacano es una mente muy neptuniana, ¿no? Importancia de la religión, la mente colectiva, toda esta cuestión prehispánica, no mesoamericana, ¿no? Y de pronto empezaba a volverse la cultura más uraniana, individualista, como más buscando un poco elementos de libertad, un poco más de independencia, ¿no? En la cultura actual estamos así, estamos en el capitalismo, ¿no? El neoliberalismo es completamente uraniano, ¿verdad? Entonces, pero justo eso nos va a llevar a un equilibrio
buscar algo de Neptuno, ¿no? Y eso lo encontramos, ¿no? En las películas, los medios de comunicación, las redes sociales, es algo muy neptuniano. Aunque venga de la tecnología, finalmente es disolverse en un inconsciente colectivo, ¿no? Es el factor de Neptuno, un disolverse en algo más grande. Bien, luego Saturno-Urano, este es el más interesante de todos y creo que es el parteaguas a toda esta situación energética que vemos aquí, ¿sí? Como representantes sabemos, ¿no? Saturno, limitantes, orden, estructura, y Urano más la libertad, el individualismo, todo lo que hemos comentado un poco, ¿no? Orden y desorden, ¿no? Sería un poco, ¿no? Lo convencional, lo genial, ¿no? Lo que rompe, ¿no? Las estructuras. Y aquí lo que pasaría, ¿no? Si Urano ya seleccionó algunas cosas, ya decantó, ya seleccionó, Saturno le va a dar forma, lo estructura. Ya seleccionaron, ok, ahora yo le doy forma, ¿no? Lo acomodo, le doy un orden. Ciclo de 45 años. Y aquí viene el punto más interesante de todo esto. No hay resonancia tan clara, muy compleja. Principalmente se dice que es por el peso, ¿no? de Júpiter, que la gravedad es muy fuerte y marca ya una distorsión. O sea, no hay un patrón entre ellos tan claro. Y pasa aquí algo muy interesante, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? El patrón que yo encontré, ahora sí que sí hay uno, es un patrón de ejes, de oposiciones. En algunos momentos se rompe, lo vamos a ver ahora, ¿no? En algunas épocas de la historia se llega a romper, pero por lo general llega el patrón a ser de oposiciones, ahora sí que de ejes. Nos empieza a dar así, en un lado se unen, luego en el contrario también, y luego en el contrario, o sea, sin el signo contrario, pero un poquito más para atrás, ¿no? Y llegar al signo anterior. O sea, sí hay como cierta idea de como de espejo, uno frente al otro. Y es muy interesante porque lo relaciono con una idea que viene, ¿no? En la cuestión de los egipcios, ¿no? Lo que es uno de los textos de los muertos que manejan, que dice que cuando alguien muere y no ha tenido un entrenamiento en el mundo espiritual, que no se ha preparado, ¿no? Para el otro mundo, ¿no? Los egipcios son los maestros del otro mundo, ¿no? Con esas momificaciones, todo lo que hacían. Entonces dicen que si alguien al momento de morir no se preparó para eso, para habitar en ese otro mundo, lo que pasa es que cuando llega y quiere caminar, en vez de caminar para adelante, camina para atrás, ¿no? En vez de hacer una cosa con su mano derecha, la hace con la izquierda, ¿no? O sea, mencionan varias cosas donde hay una especie de inversión, ¿no? El mundo de los vivos y el de los muertos dijéramos que está como en espejo, como invertido. Entonces, bajo esa aseveración, creo que aquí se produce algo así, ¿no? Saturno siendo el señor de los límites, el límite de lo material hacia lo trascendental o lo espiritual, ¿no? El hecho de que una energía cósmica, ya sea que salga de aquí, de estos planetas personales hacia afuera, ¿no? O venga de afuera hacia adentro, ¿no? Esta parte interna del sistema solar, Saturno produce ese efecto de invertir, ¿no? Como si invirtiera las energías de tal modo que puede pues accesar aquí, ¿no? Se invierte, se hace material, o al ser material y salir hacia el otro lado, ¿no? De Saturno se invierte para hacerse espiritual, algo así muy extraño que precisamente la mitología egipcia lo explica, y aquí se está viendo, ¿no? Físicamente, ¿no? Un proceso de inversión donde la resonancia pues sería o sea, no hay una resonancia orbital como tal, pero sí se dan las conjunciones en un eje, en un lado y luego en el contrario. Entonces creo que aquí se manifiesta eso, ¿no? Esa frontera que es Saturno invirtiendo las energías que entran o que salen de esta materialidad, ¿no? Entonces podría ser por ahí, ¿no? Ahora ya muy conocido ciclo Júpiter-Saturno, intereses de la humanidad. Y si Saturno ya estructuró eso que le pasó Urano, bueno, ahora Júpiter de alguna manera lo humaniza, lo enseña, lo reparte, ¿no? A las personas. Son varios ciclos, ¿no? Un ciclo, dijéramos, uno del más chiquito, 20 años, más o menos cada 20 años se da su conjunción. En un solo elemento se da más o menos por 200 años, y pues toda la vuelta a todos los elementos casi 800. Entonces es un ciclo complejo, muy interesante y que se tiene ya más o menos bien estudiado.
Y la resonancia orbital, por cada 5 vueltas de Júpiter, hay 2 de Saturno. Entonces, si se dan cuenta, la resonancia es un fenómeno constante en esos planetas grandes de ciclos largos, pero se rompe en este paso que ya vimos, ¿no? De Saturno y Urano, y ahí viene, ¿no? En esa, precisamente en ese detalle, en esa cuestión extraña, hay un dato importante, ¿no? Que es el que acabo de mencionar, ¿sí? Muy bien, aquí estaría como este resumen de todo esto, ¿no? Están las constelaciones fuera del sistema solar, hay un anhelo, que es la precesión, la Tierra busca algo, mira hacia una estrella, está buscando algo, ¿no? Y eso que está buscándose, ¿no? Que está ahí latente, bueno, Plutón, dijéramos que lo atrapa, ¿verdad? En ese sentido, Neptuno lo limpia, Urano lo selecciona, le quita lo que no sirve, Saturno le da forma, le da materialización y Júpiter lo trae al género humano. Fíjense la secuencia, ¿no? Más o menos como esa idea del traslado de luces, donde se va llevando una energía, ¿no? Se va pasando la estafeta, algo más o menos similar, ¿sí? Entonces la energía se va distribuyendo así, ¿no? En este ciclo grande, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar el budismo, su surgimiento, algunas etapas y lo que viene para los próximos años bajo este esquema de cascada, por así decirlo, ¿no? ¿Qué se está buscando? ¿Qué busca la Tierra, ¿no? ¿Qué anhela? ¿Qué pasa con los demás planetas? ¿Qué le hacen a esa energía? ¿Cómo la van procesando? Y cómo Júpiter es pues este gran maestro que nos enseña, ¿no? Nos hace asimilar ese nuevo impulso que viene desde fuera del sistema solar en las mismas constelaciones. Ujú. Por eso comentaba que solo enfocarse en uno, en este ciclo, o en un solo planeta, lo que haga, ¿no? Que ingresa Urano en tal signo, que ingresa Neptuno, pues está como mutila uno toda esta secuencia, ¿no? Y no tendría como tanto sentido. Y ahora vamos a verlo, ¿no? En este largo plazo, ¿sí? Bien, ahora sí, pues viene lo mero bueno. Si tenemos aquí estos gráficos, unos ya los conocen, ocupé mi mismo esquema de otras conversaciones. Este sería una línea del tiempo, ¿sí? En la cual esta barra de arriba va a ser la precesión, aquí está en Aries, la pongo en rojo, en fuego. Luego viene ciclo Neptuno-Plutón en rojo igual, aquí se dan en Aries en esta temporada, en estos años que vamos a ver. Luego viene conjunciones Urano-Neptuno, que se van dando igual, lo acomodo por color, verde es tierra, amarillo aire, aquí se ve la transición. Luego vienen Saturno-Urano, más pequeñitos, ¿no? La secuencia. Y finalmente este gráfico de acá abajo, todos estos ya son de Júpiter y Saturno, ¿no? Que se dan igual en elementos determinados, ¿no? Entonces, esa sería la secuencia de cómo se explican estos gráficos, ¿sí? Diferentes, vamos a llamarle como capas que van diciéndonos en qué ciclo estamos inmersos. Y abajo este detalle de Saturno y Júpiter, donde ya la energía se está humanizando, se está enseñando de algún modo, no tiene como un matiz más específico. Y las barras son barras altas cuando la conjunción se da cerca de la mitad del signo y barras bajas cuando se da ya sea a principios o a finales, o sea que el signo está como un poco debilitado, ¿no? Por eso baja un poco, ¿no? Pero aquí el patrón importante es en esta gráfica de abajo, en los elementos. Aquí tendremos una época de fuego. Se nos atraviesa una conjunción Júpiter-Saturno en agua y luego sigue patrón de fuego. Por ahí se atraviesa una en tierra, sigue en fuego. Entonces no es como tan exacto. Hay predominio, ¿no? De ciertos bloques de tiempo, pero a veces nos atraviesan unas u otras, ¿sí? Entonces así se interpretan estas gráficas. Y tenemos aquí ahora, pues ahora sí de qué trata esto, ¿no? De qué trata este gráfico en especial. El inicio de toda esta cultura de donde proviene el budismo se va a dar con esta situación de los Vedas, ¿no? Lo que es el Rig Veda, ¿no? Toda esta épica de los arios, ¿no? Los pueblos arios que llegan en caballos, en carros, pastores nómadas que llegan a este sur de Asia, ¿no? Entonces se cree que este fenómeno, igual de los cantos védicos, se piensa que
se desarrollaron alrededor del 1500 a 1200 antes de la era común. ¿Sí? Aquí están, empezamos por 1635, va hacia la flecha para acá, el tiempo, y termina en el 1257. Ahí está la línea temporal. Y en ese plazo de tiempo, aquí está la caracterización que estamos viendo, la precesión, conjunción Neptuno-Plutón, conjunción Urano-Neptuno, ¿sí? Luego Saturno-Urano y ya la asimilación humana que nos van a dar Júpiter y Saturno. Y aquí está algo interesante, ¿no? Hay un autor que se llama Witzel que nos dice de este plazo 1500-1200 que sería más o menos desde aquí y sigue más allá, ¿no? En el gráfico ya no aparece, ¿no? En esta hoja. Entonces, si según lo que él nos comenta, ¿no? Asumiendo que es verdad, a veces los propios hinduistas dicen que los cantos védicos son hace 10.000 años y 5.000 años, y de pronto como que le ponen números muy grandes, ¿no? Pero al menos históricamente se puede de algún modo comprobar un poco esta aseveración. Ahora, ¿cuál es la postura que asumo con esto? Pues observar, ¿no? El mismo tiempo, los mismos ciclos cósmicos nos van a decir qué pudo haber pasado y cuándo. ¿Qué pasa con esto del Rig Veda? Pues de alguna manera sigue vigente, ¿no? De alguna manera, pues las religiones hinduistas, el mismo yoga, todas estas tradiciones de sur de Asia tienen eh, pues parte de estos textos, al menos el sánscrito, cosas así de ese tipo, ¿no? Que son culturalmente de aquella época, ¿verdad? O tienen su origen en aquel momento. Y podemos ver literalmente la misma presencia de Aries. Aquí están dos ciclos en Aries grandes, la precesión, el anhelo terrestre que apunta a algo, Aries, que es empezar alguna cosa, y luego Neptuno-Plutón, que ya son ciclos planetarios que también buscan iniciar algo. Se dan en Aries aquí un buen tiempo y aquí está, o sea, algo que comienza. Luego eso que comienza busca ser materializado con Urano y Neptuno en tierra. En Capricornio busca ser materializado con autoridad, con prestigio, ¿no? Entonces, pues literalmente eso es, ¿no? El mismo cuestión védica, ¿no? Y sobre todo, eh, por ejemplo, en esta última, ¿no? Que es la de Saturno-Urano, ahorita la buscamos, ¿no? También dónde puede encajar. Pero si vemos también aquí, en este ciclo Júpiter-Saturno, se atraviesa el fuego. Entonces hay mucho fuego intermedio. Entonces ya sea que esto del movimiento de los cantos védicos o inicia más o menos aquí, unos años antes de lo que dicen los investigadores, o de plano inicia un poquito más hacia acá, donde hay más fuego todavía, ¿no? Tanto ahora de Saturno con Urano, ¿no? Entonces, pues si nos damos cuenta, empleando esta metodología, la comprobación de la historia podría ser hasta más fácil, porque estamos asumiendo que de algún modo lo que los estudios racionales, ¿no? Científicos, filológicos e históricos, arqueológicos incluso nos dicen, si observamos los ciclos cósmicos y lo que están haciendo, le podemos dar una mayor precisión. Y creo que aquí, si situamos toda esta energía, ¿no? De fuego y de tierra, o sea, algo que comienza pero que se debe de materializar, podría ser ya sea en esta temporada, ¿no? En esta época de fuego donde Júpiter enseña eso a la humanidad, o esta época también donde se atraviesa un poco la tierra, porque eso debe de ser materializado, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Aquí está, ¿no? Una oportunidad. Entonces, ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es el espíritu con el cual surge el Rig Veda? Aquí lo estamos viendo. Iniciar algo con Aries, materializarlo con autoridad de Capricornio, ¿verdad? Incluso Virgo podría ser, porque también incluye un poco esa parte como ritual, un ritual denso, ¿no? Eso del Rig Veda uno lo ve así como cantitos y ceremonias, no, realmente son ceremonias muy complejas, muy intrincadas y que no puede permitirse errores. Entonces puede ser muy Virgo eso, ¿no? Donde es la obsesión incluso por el ritual, y ahí se nos atraviesa alrededor del 1536, ¿sí? Y obviamente después de esta época de fuego donde inicia algo, viene luego la de tierra donde eso se consolida, ¿verdad? Esos cantos no se escriben hasta mucho después, se memorizan, y puede ser que en esta época de tierra, que son cientos de años,
pues se llegue a memorizar de una mejor forma, ¿no? Se llegue a solidificar, ¿no? Esto que inicia como fuego, ¿no? Como este impulso de, de comenzar algo, bueno, eso se va solidificando y se genera ya ahora sí la tradición en la época de tierra, ¿no? Fíjense cómo viene aquí la secuencia, ¿no? Bien interesante, ¿no? Entonces, eso sería un poco el antecedente del budismo, ¿no? Vamos a pasar a otra diapositiva. Aquí sería, ¿no? Aquí, si nos regresamos, aquí está, ¿no? Viene esta secuencia temporal y aquí se acaba, ¿sí? Y como vimos, viene la secuencia de viene una época de agua, ¿verdad? Luego viene fuego, que es comenzar algo. Luego tierra, eso que se comienza, se empieza a consolidar. Y luego de eso que se consolida en tierra, aquí viene un poco de tierra. Luego viene el aire, que ya lo difunde, lo hace más complejo, le mete más razonamiento. Y luego el ciclo termina en agua, donde parece que se disuelve, que se acaba, ¿no? Eso para volver a empezar en fuego, ¿no? Pues así sería más o menos la secuencia, incluso pues de religiones, incluso de ideologías, podemos irlo viendo, ¿no? El fuego como hace, ¿no? Un inicio, tierra consolida, aire complejiza o difunde, le da más razonamiento a esas ideas y finalmente el agua pues parece que lo disuelve o lo transmuta en otra cosa. Ujú. Bien, entonces aquí está más o menos la secuencia, esta no la vamos a revisar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que les quería mencionar, ¿no? Esa alternancia, ¿no? De las eras cósmicas en este gráfico vemos principalmente, ¿no? Tenemos pues la apreciación 2000 años, es mucho tiempo, ¿no? Aquí Neptuno, Plutón en Aries se va dando la secuencia, tanto aquí como en la siguiente, ¿no? Aquí ya cambia a Tauro, pero lleva cierta lógica. Luego tendríamos Neptuno, Plutón, Urano, Neptuno, igual va de Capricornio en Tierra, luego se va hacia Acuario, ¿verdad? Hacia Acuario y luego de Acuario va a pasar a Piscis. Aquí está Piscis, ¿no? En esta secuencia, ¿sí? Luego tenemos ya lo que decíamos, la más compleja, donde no hay resonancia. Aquí se da Saturno-Urano, ¿verdad? Justo en esta época hay un tiempo de alternancia extraña donde se quiebra un poco. En otras no tanto, pero aquí lo podremos observar. Aquí está Saturno-Urano en Leo, ¿sí? Aquí tenemos Piscis y aquí está con Virgo. Están esos en eje, ¿no? En oposición. Luego aquí viene Aries, ¿sí? Y ya Escorpión ya se rompió, dijéramos ahí, ¿no? Aries rompe, pero Escorpión con Tauro sí son. Entonces fíjense, de alguna forma dijéramos que este Virgo pasaría a Piscis, pero se adelanta un poco más y llega a Aries. Pero sí hay un contrario, ¿no? Un contrario adelantado en este caso, ¿no? Luego aquí sería, tendríamos igual de Tauro, tendría que ir a Escorpión, pero se adelantó más y llegó a Sagitario. Ujú. Luego tendríamos igual, ¿no? Debería irse a Géminis, pero aquí se queda en Tauro, ¿no? Ahí, en esta época, de manera muy extraña, se quiebra eso, ¿no? Pero luego regresa, ¿no? Luego aquí está ahora sí Capricornio, Cáncer, oposición. Luego Cáncer otra vez a Capricornio y oposición. Luego aquí va de Leo a Acuario, están en oposición. Luego de Virgo a Piscis, oposición. Ahí está el patrón. Se rompió en aquella época de manera muy extraña, que también eso podría ser marcador, ¿no? De algo significativo, porque finalmente pues estos cantos védicos pues, siguen vigentes, ¿no? De manera impresionante, ¿no? Están actuales todavía, ¿no? En todo lo que es el yoga, la tradición hinduista, de múltiples cantos. Más o menos ahí sería, ¿no? La situación. Vamos a revisar este otro momento. Ya vimos la cuestión védica, que es el antecedente un poco, ¿no? El contexto histórico en el cual el budismo se desarrolla y también en el cual compite. Ahora viene otra época muy interesante que se llaman los movimientos sharamánicos. ¿Sí? Movimientos sharamánicos es precisamente donde pues se cuestiona ya todo esto de los Vedas, ya tienen mucho tiempo, una tradición muy estricta, muy dura. La sociedad en aquel entonces en sur de Asia ya tenía varios cambios importantes, había una estabilidad económica fuerte, estaban ya en la era del hierro, había grandes rutas comerciales, empezaba también ya ruta de la seda a funcionar de manera pues en sus inicios.
Entonces las personas tenían mayor abundancia de recursos y buscaban otro tipo de respuestas espirituales, ya no el ritual védico tan estricto, tan jerarquizado, ¿no? Es capricorniano, ¿no? Finalmente toda la cuestión védica es muy jerárquica en la sociedad, muy rígida, ¿no? Las castas. Entonces la gente estaba cansada de eso y buscaba otra cosa, ¿no? Esa obsesión de Virgo, ¿no? Del ritual al detalle. Entonces la gente quería algo diferente. Y llegan estos grupos sharamánicos que son literalmente pues personas que habitan en los bosques, ¿no? Que abandonan el mundo, que se dedican a meditar, que buscan otras respuestas. Y ahí vienen toda esa cuestión del budismo, el jainismo, los ayíbicas, varios movimientos que surgen en aquel entonces, ¿sí? Que tratan de dar una respuesta alternativa. Y según este autor, Rey, los movimientos sharamánicos se dan en esta época entre el 600 y el 700 antes de la era común. Él lo coloca aquí históricamente, pero si vemos también se nos atraviesa una era de fuego. Todo es una época de fuego, la siguiente era de fuego. Entonces si ven, en la pasada era del fuego, ¿verdad? Surgen estos cantos védicos y en la siguiente esos cantos védicos ya se agotaron. Ya culturalmente se busca algo distinto, algo nuevo, un nuevo comienzo. ¿Y dónde lo vemos eso en los demás ciclos astronómicos? La precesión sigue en Aries, el anhelo terrestre es empezar algo. Tenemos las conjunciones Neptuno-Plutón en Tauro, todavía se busca consolidar algo, materializar ese comienzo. Tenemos Urano-Neptuno también en Aries, ¿sí? Aquí están, igual comenzar algo, ¿sí? Que algo inicie. Y en este caso Saturno con Urano estando en Sagitario, ¿no? A la mitad justo, ¿no? Pues precisamente algo filosófico que comience, ¿no? Algo. Entonces, si nos damos cuenta, pues aquí pues las estrellas nos están contando la historia, ¿no? Estamos haciendo mitología, ¿no? En vivo, ¿no? Nos están contando la historia de qué pide y cuáles son los intereses de la humanidad. Aquí tenemos a Júpiter y Saturno. Quedamos, Saturno va a estructurar y Júpiter nos va a enseñar. ¿Qué nos va a enseñar? Igual algo sobre el fuego, iniciar algo, la fe, la devoción en ese sentido estricto, ¿no? El optimismo, una alta espiritualidad, y aquí está ejemplificada, ¿no? Justo a la mitad. ¿Sí? Incluso en este periodo se dan Neptuno y Plutón tienen una serie de trígonos muy frecuentes en este bloque de tiempo que es muy largo, muchos años. Hay trígonos porque por órbita se adelanta uno, luego lo alcanza el otro, luego retrogradan y otra vez. Entonces van pues más o menos como 80 años que hacen trígonos entre sí, ¿no? Entonces eso también promueve pues una época dorada literal para esta cuestión de Sagitario, ¿no? Que es como, digo, pues toda la secuencia, ¿no? Del fuego, ¿no? De la filosofía, del inicio, de una época dorada, ¿no? Y esa época dorada, el ser humano, ¿cómo la vive? ¿Cómo la representa? Pues aquí está, en esta época surge el jainismo que sigue vigente, surge pues el mismo budismo que está ahora, ¿no? Lo que estamos platicando, surgen movimientos como los ayíbicas, una religión que ya no existe, pero que tenía también ese matiz, ¿no? La mayoría de estos grupos sharamánicos eran literal, personas que vivían en los bosques, que se dedicaban a meditar y buscaban a través de la meditación, del yoga, esa trascendencia de la existencia, ¿no? Llegar a ir más allá de este mundo, ¿no? Romper el ciclo de reencarnación. Incluso estas ideas de reencarnación y de karma no son védicas, surgen en esta época precisamente. Y fíjense, la idea de reencarnación y de karma pues siguen muy vigentes, surgen aquí en este momento, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de esta época, ¿no? Que nos conecta directamente con ella, a todos los que les gusta el yoga. Aquí tiene uno de los momentos más lúcidos. ¿Y cuál es la secuencia? Históricamente aquí tenemos, ¿no? Los estudiosos que nos dicen, la arqueología, ¿no? La tradición oral, todo lo que nos puedan decir, pero ¿qué nos cuentan las estrellas? Pues aquí está, algo que inicia, algo que se concreta. Si otra vez Aries presente, Sagitario que le mete el ingrediente de tipo espiritual, no religioso, filosófico, porque finalmente son filosofías, todas ellas son filosofías. Y esta época igual que quedamos de fuego, que se encarga de iniciar algo. Ahí inician los movimientos sharamánicos, todo eso que hace, incluso los mismos que comentaba, ¿no? Mahavira, todos ellos que surgen en esta época,
precisamente no son los primeros, hubo antes algunos que justo podrían ser incluso pues desde acá, ¿no? Iniciar, ¿no? Por acá. Toda esta época se marca por ello, ¿no? Hasta que en este punto estos personajes pues le dan ya más forma a esa necesidad cultural, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Ahora sí vamos a entrar a esta idea del nacimiento del budismo o nacimiento de Buda, que como decía hace un momento, ¿no? Si decimos tal vez Buda nunca existió, pues puede haber gente que se pueda ofender, ¿no? Incluso el cristianismo, Cristo no existió, ¿no? Híjole, una aseveración muy grave, pero yo creo que hasta sería mejor. ¿Por qué? Porque si decimos que no es una persona, es el cosmos que nos está hablando, que nació algo ahí, ¿no? Y nace algo, un movimiento, las personas se organizan y surgen cierto tipo de ideas y tratan de darle forma a decir, hubo alguien que enseñó esto, a lo mejor no hubo nadie que lo enseñara, pero el cosmos mismo nos pide que en esa época surja algo, ¿no? Y ya darle cuerpo, nombre y forma, ¿no? Y apellido, pues ya es como la necesidad humana de hacer tangible todo esto, ¿no? Que es espiritual. Pero si estos personajes no tuvieran cuerpo, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Su cuerpo está hecho de eras cósmicas, ¿no? Su cuerpo está hecho del anhelo y de las estrellas, de las conjunciones, ¿no? De cada ciclo. Entonces, pues ahí su cuerpo es eterno, ¿no? En ese sentido. Entonces, si asumimos un poco eso, ¿no? Hay muchas escuelas, por ejemplo, que nos dicen cuándo nace. Cousins en el 96 nos dice que posiblemente Buda nació entre el 563 y el 483, ¿no? En más o menos este bloque, aquí lo marco, ¿no? Este lapso. La tradición de Nepal, del budismo nepalí, Newar, nos dice que ese sería su lapso de tiempo aquí en este gráfico, ¿no? En este margen pudo nacer Buda. Y la tradición Theravada del budismo más antiguo nos dice que no, Buda nace justo en el 563, o sea, establece un año en especial. Ahí está, ¿no? Entonces, si asumimos que sí existió, que nació, ok, nos quedamos con el argumento, ok, en ese momento nace, ¿no? Y obviamente unos años después empieza con su obra, ¿no? Cerca de los 30 años, ¿verdad? Empieza con su difusión, muy al retorno de Saturno, ¿no? De los 30 años, como en el cristianismo también, ¿no? Entonces, en ese lapso, vamos a buscar qué había, qué se da en ese bloque de tiempo, qué nos dicen las estrellas, qué historia nos van a contar, ¿no? Estas estrellas que están ahí siempre. Primero, precesión en Aries sigue ahí, sabemos que va a seguir hasta cerca del 20 de la era común, ¿no? Hay diferentes cálculos, pero uno puede ser el 20 de la era común. Luego tendríamos qué pasa con Neptuno y Plutón, sigue en Tauro. Ya venía en Tauro de manera importante, pero aquí hay algo interesante, precisamente en el 578 se da en el mismo Tauro precisamente una conjunción, y si observamos queda muy cerquita de las fechas que establecen los personajes cuando nace Buda como tal, ¿no? ¿Sí? Y luego tendremos que Urano y Neptuno también muy cerquita se van a reunir en Tauro. Aquí están. Entonces fíjense, aquí hay una marca muy interesante. Hay dos ciclos importantes que van a tener su comienzo justo en esta época del 578, 76, cerca de donde parece que ha nacido este personaje, ¿no? Y ya en este ciclo tan extraño, alternado y cambiado de Saturno y Urano, pues en ese bloque se nos pueden atravesar dos, uno de fuego y uno de aire, ¿no? En el Leo y en Acuario. Y ya lo que va a ser Saturno y Júpiter, los tenemos aquí en Tierra, ¿sí? Precisamente en Tierra, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí toda esta secuencia bien interesante de lo que está pasando, ¿sí? Bien interesante. Me dicen que no ven la pantalla, algo así. ¿Sí ven la pantalla todos? Y sí se ve en la pantalla, Roberto. ¿Sí se ve? Rebeca, sí, checa Rebeca porque sí se oye bien, se ve bien. Ok. Si me avisan cualquier cosa, no tengan pena en interrumpir. Bien, entonces, ¿qué nos dice las estrellas sobre esta época? Pues precisamente lo más importante sería justo una conjunción de quedamos a Plutón con Neptuno y también de Neptuno con Urano cerca de ese tiempo,
Y originalmente la plática va a ser de eso, solo este ciclo Neptuno-Plutón y qué pasaba, pero integrando los demás nos da otro panorama importante, ¿no? Y en este bloque de tiempo tendríamos que alrededor de esta época, justo que va surgiendo, ¿no? Así que pues esta idea del budismo, tendríamos precisamente esto, ¿no? Igual este impulso de fuego, iniciar algo, tierra que va a concretar eso que se está comenzando, y podremos tener, ¿no? Igual más tierra con este último ciclo de Júpiter y Saturno, y se nos puede atravesar tal vez este de Acuario, donde surja, ¿no? Esta figura, ¿no? Del Buda, pero tenemos esa secuencia en general lo que predomina, un inicio y sobre todo mucha materialización. Si nos damos cuenta, el anterior era mucho fuego y poca tierra, pero de pronto ya el que viene ya es completamente, domina más la tierra, o sea, hay más oportunidades de concretar esto, de darle forma, de que se haga sólido, de que perdure finalmente, ¿no? Y todas las ideologías que surgen en esa época, pues muchas de ellas perduran. Ahorita vamos a ver qué más hay en esa época que surge, ¿sí? Bien, otro gráfico, en este caso del mismo budismo en una de sus épocas muy interesantes, en el Imperio Mongol, que es también cuando se da como una difusión muy importante, ¿no? Los mismos mongoles se volvieron budistas y por todo el imperio se difunde todo eso, ¿no? La dinastía Yuan, sobre todo con Kublai Khan, de los familiares, ¿no? Del nieto de Genghis Khan, se hace patrono del budismo y empieza a construir templos, universidades, escuelas, traducciones de textos. Fue impresionante lo que se hizo en esa dinastía, ¿no? Entonces, en este bloque de tiempo del que quedamos, hay un bloque temporal, ¿no? Ahorita estamos en un bloque temporal de aire, ¿no? En términos de Júpiter-Saturno. Entonces, la memoria histórica del aire, pues ahorita nos abre un portal del tiempo a esta cuestión del budismo, ¿no? Si nos damos cuenta aquí que tiene una difusión importante, ¿verdad? Y también en la que vimos de las anteriores, cuando pues surge el budismo, aquí se concreta, ¿verdad? Y aquí se enseña, se difunde en toda esta época del aire, ¿no? Entonces, más o menos así pasa aquí, ¿no? El budismo en esta época de aire se difunde por todo el imperio mongol en toda esta época. ¿Y qué se nos atraviesa? Pues ya estamos en Pisces, otra era cósmica. Aquí hay una necesidad espiritual de la devoción. Sigue en Tauro, se quiere concretar ello. Y se nos atraviesan algunas de aire aquí con Urano, Neptuno, en Libra, principalmente, ¿no? Para hacerlo equilibrado. Y justo en esta época, si vemos aquí, cuando se da como pues este bloque de tiempo, precisamente se da mucho este sincretismo y sobre todo la tolerancia religiosa. Los mongoles, a pesar de haber sido unos conquistadores brutales, tenían esa noción de respetar todas las religiones en su imperio, ¿no? Y el budismo hizo eso, se mezcló con otras religiones locales, ¿no? Entonces puede ser un poco esta idea, ¿no? Esta necesidad, incluso el budismo de aquella época es el que vamos a ver hoy, el Kalachakra, que es ya un budismo muy místico, ya no se parece al original del Buda, ¿no? Es austero, más en ese sentido muy sharamánico, ¿no? Aquí ya es un budismo más complejo, muy místico, hasta chamánico, mágico, incluye la astrología, rituales también ya muy densos. Entonces de pronto ya es otra cosa a lo que empezamos, pero ese budismo de alguna manera se volvió más piscis, más exótico, más espiritual, más incluso el tantra, ¿no? El tantra budista, ¿no? La sexualidad, todo eso, ¿no? Entonces Pisces ahí ingresa un poco esa parte extraña, ¿no? Del agua, ¿no? Del inconsciente colectivo. Se materializa, como hemos dicho, y de alguna forma equilibrada, pues se mantiene pues tolerante y difundiéndose, ¿no? Esa ruta de la seda que controlan ahora los mongoles, por ahí se difunde todo el budismo y se vuelve pues la religión que apoyan literalmente de manera importante, ¿no? Muy bien. Bueno, solo de este gráfico es algo muy general, ¿no? Como para marcar, ¿no? Cuando surge, ¿no? Aquí en esta parte surgiría, ¿no? El budismo como tal. Es todo su desarrollo histórico, ¿no? Las diferentes escuelas que surgen, los diferentes momentos, ¿no? Incluso hubo un momento donde llegaron los griegos, Alejandro Magno llega al norte de India, incluso hay reyes griegos que se convierten al budismo, fue una cosa muy extraña, ¿verdad? Impresionante, hay arte budista, ¿no? Arte greco-budista,
¿verdad? Y luego mucho de eso se corta con los musulmanes. El Islam aniquila al budismo y es ahí cuando surge un movimiento muy distinto, ¿verdad? La escuela que vamos a ver ahora se llama el Kalachakra, que surge aquí cerca del año 1027. Surge este movimiento donde, pues ante todo esto, ¿no? Esta época de oro que pasó con Genghis Khan ya no está ahí, entonces tienen que buscar por sí mismos cómo perdurar, y cómo perduraron mezclándose justo con el hinduismo, tomando parte de la astrología védica. Incluso este budismo que vamos a ver ahora tiene hasta ciertos matices mesiánicos. Va a llegar un mesías budista que va a liberar, ¿no?, a los budistas de todos estos bárbaros musulmanes. Hay un paraíso, ¿no?, el paraíso de esta tradición Shambhala, ¿no?, donde van a llegar a ser libres, ¿no? Entonces, pues obviamente ante este escenario del el Islam que aniquiló el budismo, pues se adaptan a todo ello, ¿no? Y toman de donde sea, ¿no?, para poder sobrevivir. Y ese es el budismo que vamos a ver ahora, el Kalachakra, que se mezcla con astrología. Antes no lo hacía. Antes de esta época era complicado, ¿no?, que lo hiciera, porque el budismo veía mal la astrología. Ahora vamos a ver detalles de eso. Sí, entonces hay que hacer un compendio histórico, ¿no? ¿Qué pasa con las diferentes épocas? ¿No? Imaginen que estos colores que están aquí, imagínense que son como, pues no sé, yo los acabo de, como de imaginar como si fueran notas musicales, ¿no? Como esas que aparecen luego en los videojuegos, ¿no? Como notas musicales, como si fueran sonidos, ¿no? Y nos van indicando el sonido de la historia, ¿no? Lo que nos pide el cosmos, ¿no? La música que estaría tocando, ¿no? Las notas que estarían resonando en este momento, ¿no? Aquí están los diferentes ciclos que se van dando, ¿no? Serían todos estos que van aquí, la precesión, todos están ahí, ¿no? Y el último que vamos a ver sería ¿sí? Sería este momento, ¿no? Donde surge este Kalachakra que ya vemos aquí, ¿no? En época de Piscis, se quiere igual concretar algo, hay mucho aire. Principalmente este sistema que vamos a ver hoy, budismo Kalachakra, se basa en la respiración, es aire. La respiración es el método de la trascendencia y de la sincronización con el universo. Y aquí está marcado por el aire. Literalmente Neptuno, Urano están en aire, Urano, Saturno están en aire. Aquí está un poco atravesado el fuego y tierra, ¿no? Lo último de fuego, o sea, todavía alcanza un poquito. Bueno, aquí fue escrito 1027, es escrito este tratado, pero obviamente pues desde antes, ¿no? Ya venían esas ideas como dando vueltas hasta que se concretan, o sea, se escriben, ¿no? Se plasman ya en una época de tierra. Entonces, incluso podría comenzar en esta área, ¿no?, por el fuego. Entonces fíjense cómo la historia nos dice algo bien bonito, ¿no? Está esta cuestión Piscis, mística, espiritual, ¿no? Tenemos que se concrete ese misticismo, que se difunda, que se racionalice con el aire y que inicie algo con el fuego. Y eso que inicia tiene como respaldo la respiración. ¿Sí? Vamos a ver ahorita, incluso hay sistemas de predicción, así como los que hacemos la predicción con astrología, predicción a través de la respiración. Impresionante, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo funcionaría. Sí, entonces, bueno, eso sería un poco esa historia del budismo, ¿no? Y sobre todo la metodología, ¿no?, histórica, donde es importante contemplar diferentes planos de energías cósmicas que están ahí, ponerlo sobre la mesa y ver qué nos piden. Tomar solo un ciclo sinódico está bien, pero no nos da todo el panorama. Incluso utilizar solo un planeta en su ingreso, en sus aspectos, a través del tiempo, un planeta lento, pues le faltan más cosas. Entonces yo creo que lo mejor es siempre hacer un ejercicio pues que abarca los bloques de tiempo más importantes y hacer como esta interpretación que acabamos de hacer, ¿no? Muy simple, a través de los elementos, que algo se concreta, que algo comienza. Entonces creo que esa metodología aplicada, ¿no?, a la interpretación del tiempo y de la historia puede ser bastante buena, ¿verdad? Y vamos a ver un poco eso, ¿no? El budismo es parte de esta época que se le conoce como la era axial, una era en la historia humana donde se dan estos cambios culturales, donde surgen grandes movimientos religiosos, grandes pensadores, y que siguen vigentes en la actualidad, ¿no? Por más increíble que parezca, no son cambios que generaron pues civilizaciones enteras, ¿no?, y que aún estamos metidos en ellos, ¿sí? Aquí está una representación. Esta era axial, precisamente, esta era axial, que muchos autores nos comentan, no es algo que sea ni muy nuevo ni muy
muy pequeño. Hay muchos autores que hablan de esta era axial. Uno de ellos es Jaspers, esos filósofos. Otro también sería de los últimos, ¿no? Un filósofo también de la historia, ¿no? Vela, que también nos habla de esto. No hay muchos, hay como unos 50 autores diferentes que tratan de caracterizar la era axial, cuándo empezó, cuándo acabó, qué hacía, cómo funciona. Muchos autores, ¿no? Entonces, viendo un poco de ello, ahora, ¿qué nos dicen las estrellas, no? Todos estos filósofos, historiadores nos dicen sobre la era axial, ¿no? Bueno, pero ¿qué nos cuentan las estrellas? El punto de vista humano es importante, pero pues hay uno que es todavía más, es más importante, ¿no? Las estrellas mismas, ¿qué nos van a contar sobre esto? Bueno, empezamos a ver este gráfico. Aquí están algunos de los grandes pensadores de aquel entonces. Igual tenemos nuestra secuencia de capas de los bloques de tiempo. Y tendríamos aquí que precisamente en esta línea amarilla es cuando se da esta conjunción Neptuno y Plutón en el 578, ¿sí? Alrededor del 9 de Tauro. Entonces aquí está representada la precesión en Aries, algo está comenzando. Luego tendríamos aquí Neptuno y Plutón, ya venía de Tauro pero hizo otra justo aquí, ¿verdad? En este punto. Tendríamos Urano y Neptuno, al ladito hacen una a ellos. Entonces aquí es bien importante porque son dos momentos de cambio, dos inicios muy importantes, muy cerquita. Y dense cuenta de la importancia de esto. Uno solo es importante porque nos marca un nuevo comienzo de cierta energía, pero ya dos es trascendental. Y también en Tauro, o sea, este impulso de concretar algo, de materializar, generar nuevos valores, desarrollar pues esta cultura humana, ¿no? Luego este que vemos de Saturno-Urano se da en Acuario, el hecho de lo complejo, ese conocimiento no racional, humanitario principalmente, no el humanismo. Y luego se nos atraviesa Saturno y Júpiter en Tierra, igual concretar a los fines de la secuencia de inicio, concretar, humanizar y materializar también concretar. Entonces ahí se da esta conjunción. ¿Y que tenemos el budismo? Pues muy cerquita se configura, ¿no? Bien pudo haber nacido Buda aquí, y aquí es cuando empieza a enseñar, ¿no? Confucio también aparece alrededor de esta época. Lao Tse, fundamental también, ¿verdad? Algunos de estos, pues, conquistadores, ¿no? Pues esta parte, ¿no? De la historia, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta media luna fértil, ¿no? De Medio Oriente. Tales de Mileto, el primer filósofo como tal, ¿no? El que rompe ya con la tradición mitológica para empezar a dar ideas racionales. Anaximandro, parte de esta escuela, mismo Pitágoras, que ahí están sus ideas, ¿no? Sus teoremas, todo ahí vigente. Heráclito, fundamental. Entonces, si nos damos cuenta, alrededor de esta época, ¿no? Surgen pues grandes personas, ¿no? Pericles, ¿no? Es el político por excelencia, ¿no? Leónidas, ¿no? Gran militar. Sócrates mismo, el fundador de la filosofía, asumiendo que fue real, ¿no? Algunos piensan que igual Platón se lo inventó para formar su escuela, ¿no? Su movimiento, ¿verdad? Pero bueno, se ubicaría en esta época, ¿no? Demócrito con sus ideas del átomo, Herodoto, padre de la historia, Eurípides, la medicina, ¿no? Con Hipócrates. O sea, realmente es una época impresionante, ¿no? Ya estos de acá, pues ya no son como tan, ¿no? Digo, Aristóteles pues es el continuador de lo que hace Platón, ¿no? Alejandro Magno, igual la conquista, pero yo creo que sobre todo este bloque de aquí, muy cerquita de la conjunción de estos dos momentos históricos en Tauro y atravesados también todavía por el ciclo de tierra de Júpiter y Saturno, pues son fundamentales, ¿no? Esta era axial, aquí está, se desarrolla en este momento histórico y la huella es esta. Yo había empezado la investigación de esto, la empecé hace un año, ya tiene un año que la estuve trabajando y había empezado solo con este ciclo de Neptuno con Plutón. Y ya con eso tiene uno para ver bien que algo pasó ahí, ¿no? Se juntaron y miren lo que dio, ¿no? Pero ahora ya viendo con Urano y Neptuno y todos los demás lo que hacen, pues aquí está, ¿no? La secuencia, el resultado, ¿no? Ahora sí que todos ellos son hijos de su tiempo, ¿no? De esta
de este cosmos que nos pide materializar estos inicios y pues literal sus ideas totalmente vigentes, ¿no? Demócrito, ¿no? Hipócrates, todos están ahí, Sócrates. Y esa sería la reacción. Incluso este tema podría ser de una conferencia por sí sola, ¿no? Mucha información, muchas cosas. Traté de resumirlo lo más que pude. Pero pues no solo Buda surge aquí, también todos estos grandes personajes, ¿no? En otros lugares, ¿no? En China, principalmente en Grecia, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasaría más o menos alrededor de esa época del 578, que es esta era axial? Surgen, ya vieron, varios grandes, incluso aunque no hayan existido, tal vez los que fundan las escuelas se inventan un personaje para materializar ese espíritu nuevo, ¿no? Donde las personas buscaban algo, un conocimiento nuevo, concretar una forma de pensar. Cualquiera de las dos vías, pues es válida, ¿no? Y tendremos aquí un poco la carta, ¿no? Obviamente yo sé que no es tan fácil, siendo eras cósmicas, no bloques de tiempo que van hasta de 2000 años, sacar una carta natal de un solo día, minuto y segundo congelado es pues un poco hasta absurdo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaba más o menos por ahí, ¿no? ¿Qué habría en ese sentido, ¿no? Cerca de esa época. Busqué un poquito, encontré esta carta donde la conjunción, ya vimos, muy importante de ellos, pero al poco tiempo se les agrega Urano 2 años después, en Tauro también, entonces ya tenemos 3 planetas, y luego Júpiter también por ahí estaba haciendo algo en Tierra, sí, más o menos ahí también, ¿no? Materializar todo eso, no darle este prestigio, esa visibilidad, ¿no? Cultural a todo este movimiento. Esos líderes realmente son, ¿no? Unos líderes los que surgen ahí en esa época. Y Saturno concretar de manera equilibrada, ¿no? Podría más o menos ser así. Creo que este gráfico podría condensar un poco el espíritu de aquel entonces, ¿no? Entrando en relación entre sí varios planetas, ¿no? Que nos puede marcar esa nueva era cultural, incluso civilizatoria, ¿no? Con la filosofía griega, la medicina, el taoísmo, el budismo, ¿verdad? Entonces, incluso el mismo cristianismo, ¿no? Tiene sus raíces en lo que es Aristóteles, y obviamente Platón y Sócrates pues son parte de este movimiento. Entonces tenemos ahí algo fundamental, impresionante, ¿no? De ideas vigentes en la actualidad. Y en esta época, ¿qué había en la geografía, ¿no? En ese año, mayo del 578, alrededor de esa época, ¿qué pasaba? Tal vez no sea tan fácil capturar el espíritu de aquel entonces. Como decía, conjugar una era cósmica en un solo día puede ser difícil, pero si lo vemos un poquito, tendríamos precisamente sobre Grecia, que está aquí, tendríamos el paso de Venus, ¿sí? Venus está ahí dándonos toda esa belleza, ¿no? Esa inteligencia, regente de Libra, ese equilibrio. Tauro, ¿no? También concretando ese conocimiento filosófico de todo esto que se dio en Grecia, ¿no? Hipócrates, todos estos, ¿no? Personajes griegos. Incluso si lo vemos acá en Asia, precisamente en esta parte norte de India, cerca de Nepal, tendremos a Júpiter, el gran filósofo. Entonces ahí están, ¿no? De manera impresionante. Posiblemente la carta de este día pueda pues sintetizar un poco el espíritu de esto que estamos viendo de la era axial, y también un poco del budismo, ¿no? O sea, todo lo que sucede en Grecia, en el norte de India, incluso en México también se nos atraviesa Júpiter. En aquel entonces estaba ya lo que es los Olmecas en su última fase, ¿no? Y justo Júpiter atraviesa lo que es Veracruz, una parte de Veracruz, ¿no? Entonces ahí donde se dio este movimiento, incluso empiezan aquí también asentamientos mayas, y si vemos la zona maya está muy llena también aquí de energías planetarias, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Entonces posiblemente aquí en Mesoamérica había un florecimiento también de la parte maya, ¿no? De manera muy interesante, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las estrellas, ¿no? ¿Qué estrellas había por ahí en esta época? Pues tendríamos aquí que justo en la parte de la Grecia estaba el centro de la galaxia. Hace un tiempo hubo una conferencia sobre que hablaban un poco, ¿no? De las estrellas más lejanas, ¿no? El centro galáctico era importante, ¿no? Para lo que comentaban, y pues ahí está, ¿no? Y realmente así es, ¿no? Grecia realmente, al ser la cuna de la civilización occidental, de ahí se difunde, ¿no? Con todas estas conquistas europeas a todo el mundo, ¿no? Entonces Grecia se vuelve un centro
todavía lo es, ¿no? Cultural en la actualidad. Y en aquel momento también tendríamos o sea, la parte del norte de India, pues estaría pasando por acá esta estrella Canopus, no sé, sería su recorrido, ¿sí? No habría como algo tan diferente, ¿no? Canopus no la tengo muy bien catalogada, no sabría bien cómo funciona, ¿verdad? En México también tenemos el Sol que viene aquí atravesando en el área maya, entonces podría haber incluso el centro de la galaxia también, ¿no? Recordemos, tanto en líneas como en ondas se dan diferentes pasos, ¿no? De esos objetos celestes, y también en México hubo un poco eso. Entonces también México pudo haber tenido ese florecimiento, ¿no? En la cuestión maya, olmeca de aquel entonces, ¿no? Incluso también Cuicuilco, esta zona arqueológica, ¿no? De Cuicuilco, no le damos la importancia porque literalmente fue borrada de la faz de la tierra, ¿no? Imagínense, explota el Xitle y la lava que sacó tapó toda la civilización de aquí del Valle de México con más o menos 10 metros de lava. Entonces 10 metros de roca volcánica para abajo para buscar qué había, pues está muy complicado, ¿no? Entonces Cuicuilco fue borrado, ¿no? Pero es parte de esta época, ¿eh? Bien importante, ¿no? Ahí le pusieron por acá un mensajito, no sé si algo, creo que no, nada más. ¿Verdad? Entonces, pues más o menos así está, ¿no? No solamente Asia y Europa fueron bendecidos con esto, sino también incluso México pudo haber tenido esa energía en los olmecas, en los mayas principalmente, y parte en el Valle de México. Recordemos todos los de Cuicuilco que le corren ante esta desaparición de su lugar, se van para Teotihuacán. Entonces, de alguna manera, Teotihuacán es pues ese florecimiento, ¿no? De los que vienen a refugiarse, ¿no? Entonces también habría una continuidad hacia Teotihuacán, ¿no? Y sabemos lo que Teotihuacán es, ¿no? También una cuna, ¿no? De esta mexicanidad. Muy bien. Ahora aquí viene lo mero bueno. Vamos a echar el reloj para adelante y ver qué puede pasar en los próximos años. Este gráfico inicia en el 61. En el 81 tenemos la primera conjunción Júpiter-Saturno en aire, que se da en Libra, y toda la secuencia de aire hasta el 2199, que es la última. Bueno, acabaría aquí, ¿no? Cuando empieza la de agua, ¿no? Ahí acabaría el ciclo de aire. En el 2000 se nos atraviesa una de tierra, la última de tierra, y ahorita estamos ya de lleno en precesión en Pisces, todavía buscando esa parte más espiritual, más colectiva, todavía esa parte más emocional, intuitiva, todavía por ahí un poco, ¿no? El anhelo cósmico. Neptuno y Plutón ya están en Géminis desde hace un rato, 1398 y un poquito más para atrás, siguen ahí en aire, y se va a quedar ahí mucho tiempo, ¿no? Hasta realmente mucho tiempo, ¿no? Luego Urano y Neptuno en Tierra, Capricornio, sobre todo en 93. Hace poco que vimos una conferencia, ¿no? Sobre lo que es la cuestión de Chiapas, muy interesante, ¿no? Y aquí se comentó un poco de esto de Neptuno y Urano en el 93, ¿no? Bien interesante lo que pasó en México, ¿no? Fue un año de ilusiones, ¿no? El nuevo peso, el chupacabras también es de aquella época, ¿no? La, la ilusión del TLC, Primer Mundo, México y todo eso, ¿no? El error de diciembre, es una época de, pues casi hasta de risa ya cuando lo vemos con los años, ¿no? Y luego tenemos, pues Salinas habla, ¿no? De la política ficción, pues él la inaugura ahí, ¿no? Con ese matín neptuniano. Y luego viene por acá Sagitario, Saturno, Urano con Sagitario, empiezan acá, luego se va a Géminis. Fíjense cómo aquí está la secuencia opuesta, ¿no? Sagitario, Géminis, Capricornio, Cáncer. La barrota como un poco desfasada hacia adelante, ¿no? Un signo para adelante, ¿no? Aquí no, aquí está como más coherente, ¿no? No hay resonancia orbital, Saturno-Urano, pero sí hay una secuencia de opuestos de eje, donde se da eso que decimos, ese espejeo, la energía cósmica que viene, la traen Plutón, la viene trabajando Neptuno, Urano, y de repente se invierte, se espejea, ¿no? Para poder
materializarse, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Creo que es lo más valioso que pude aprender de esto que estamos haciendo, ¿no? Es increíble ese suceso. ¿Y qué pasa? ¿A dónde vamos como civilización? ¿No? ¿A dónde vamos ahorita, ¿no? Con todo esto, ¿no? Ya vimos, las épocas de aire son buenas para el budismo. Se dio ese imperio mongol donde se difunde el mismo budismo, ¿no? Surge en tierra, se difunde en aire. Y pues las réplicas, ¿no? Cada 800 años que se da un era de aire, el budismo tiene un renacimiento. Y el renacimiento estaría aquí. En 1980 se dio la primera ceremonia del budismo Kalachakra, ya fuera de Tíbet. Recordemos, Tíbet fue invadida por los chinos en el 50, se exilian, ¿no? Todos estos políticos, ¿no? Que son también monjes tibetanos, se exilian en India y desde ahí llevan a cabo pues ya no solo su gobierno, sino su cultura. Entonces, de alguna manera tuvieron que abrirse. Era un país totalmente hermético, se abren y en el 80 se da el primer ceremonia fuera de India de este budismo que es muy secreto, muy oculto, muy esotérico, y pues los obligaron a abrirse si no se extinguían, ¿no? Entonces, de algún modo, ¿no? Esta invasión china está provocando que culturalmente el budismo tenga un renacimiento porque se están obligando a abrirse al mundo. Y aquí está, ¿no? Entonces, creo que eso implica pues un renacimiento de esta cuestión de este tipo de budismo, sobre todo más místico que es el tibetano, porque aquí se abren al mundo y han seguido de manera activa, ¿no? Importante, ¿no? Dalai Lama como sea, ha hecho su lucha y los demás, ¿no? Movimientos budistas ahí están. Entonces creo que para los próximos años puede venir este auge del budismo, sobre todo porque es totalmente compatible con estas ideas de inteligencia artificial, incluso de las cuestiones de la mecánica cuántica, como les comentaba, mientras Einstein a principios del siglo XX hablaba de la relatividad del tiempo, pues Nagarjuna, ¿no? Más o menos en el siglo II de nuestra era ya hablaba de la relatividad, no solo del tiempo, también del espacio, de la conciencia, de todo, ¿no? O sea, algo impresionante, ¿no? Entonces, incluso hace poquito tomé un curso donde varios, tanto científicos como filósofos, estaban articulando, ¿no? Estas teorías de la mecánica cuántica con el budismo, ¿no? Entonces es impresionante, ¿no? Y creo que por ese lado, al ser tan compatibles y al ser tan parecidos, pues podría haber nuevos ámbitos en esta apertura, ¿no? De esta no, buenas aportaciones de esta filosofía budista al ámbito de la ciencia moderna, ¿no? Incluso lo que hablamos, ¿no? De meditación, mindfulness, todo eso, ¿no? Que pues permite, ¿no? Ante este mundo tan lleno de dispositivos, redes sociales, toda esta distracción, este bombardeo de la dopamina que hay, ¿no? Esa adicción ya a las plataformas, esa adicción ya al scrolling, ¿no? Al estar con el telefonito, la página ahí dándole, ¿no? Toda esa adicción a la red social, pues justamente, ¿no? La meditación nos puede ayudar a aterrizar, ¿no? A enfocar la mente, que aquí está tanto aire, mucho aire en esta época, ¿no? Mucho aire. Aquí incluso este ciclo, ¿no? También empieza aquí el aire, se busca concretar algo, aquí hay más aire, ¿no? Y algo muy interesante, si observamos, cerca del año 1180, ahí se hace el cambio ya precesional hacia Acuario. Neptuno y Plutón ya están en aire desde mucho antes. La cuestión de Urano con Neptuno ya están en Acuario un poquito antes. Saturno, Urano entran en Acuario y pues aquí se nos atraviesa Júpiter y Saturno. Si nos damos cuenta hay muchísimo aire, ¿no? Y eso no sé si sea hasta peligroso porque es un exceso en la parte del aire. Entonces, obviamente falta mucho tiempo, espero que no me toque, no quiero llegar ahí, pero realmente pues no sé qué pueda pasar, es demasiada volatilidad como tal, ¿no? No sé si ahí se pueda alcanzar realmente este hito, ¿no? De la inteligencia artificial general, o si no sé qué pase, ¿no? Ahora sí los chips implantados en el cerebro ya sea una realidad, no sé, pero de que es una época fundamental, ¿no? Donde creo que por ahí en una diapositiva vimos una donde había creo que mucha tierra simultánea, pero este fenómeno de todo aire está impresionante, ¿no? Y ese sería, yo creo, literalmente pues el verdadero cambio de era, ¿no? Este cambio de era, ¿no? Que de alguna manera pues habla mucho, ¿no? De los cambios de era, me acuerdo por ahí
los de la Fraternidad Universal decían, no, ya en el 60, 70 se dio el cambio acuario y ¿no? Incluso movimientos no religiosos, ¿no? Que tienen esas ideas también como mesiánicas, ¿no? Que ya va a llegar el Mesías, pero pues falta mucho, ¿no? O sea, muchas veces se habla de eso, ¿no? Esos cambios de era se corporalizan en una persona, ¿no? Que le llaman como los elegidos, ¿no? Entonces, pues falta mucho, ¿no? Se habla de esas ideas de que ya está aquí, de que ya próximamente, de que hay que llamarlo, pero pues falta un buen, ¿no? Entonces, pero pues quién sabe qué pasa, observamos, es mucho aire en esa época, ¿no? Es interesante, ¿no? Ver el tiempo más de 100 años hacia adelante y ver que hay algo con el aire que puede ser pues algo complejo. No sé la verdad que pueda pasar. Con optimismo debería ser algo muy positivo hacia el intelecto, no un intelecto perfecto, una lógica, no algo brutal, ¿no? Pero pues no siempre se da lo bueno de estas cosas, ¿no? Entonces no sé si a veces ahora sí que los que controlan el mundo pues aprovechan, ¿no? Cosas complicadas, ¿no? En diferentes épocas y no sé si aquí hay algo difícil, ¿no? Y a mi juicio también, ¿no? Recordemos, cada conjunción hay una especie de inicio de algo, pero también una como perturbación energética, ¿no? Todo inicio lleva pues que muera lo anterior. Y aquí justamente en unos, creo que es en el 32, 2032, viene aquí un cambio de Saturno-Urano hacia Géminis. Entonces también se empieza a congestionar el de aire, ¿no? Aquí en el 2000, bueno, estamos en el aire como tal, ¿no? Pero aquí se da aire, tierra, aire, agua. Entonces, pues podría haber ahí algunas complicaciones en esos cambios que estamos viviendo, ¿no? En esta época que está, pues cada semana me espanto más con todo lo que están haciendo la OTAN, todo lo que están haciendo en Medio Oriente. Y pues si las cosas están así, literalmente sostenidas con alfileres, ¿no? La economía norteamericana, ¿no? Todo esto que está así tan... Y una perturbación como esta, ¿no? Que puede suceder en los próximos años, pues posiblemente sea un detonador importante de algo, ¿no? Entonces, aquí será como ese punto de alarma, ¿no? En esa transición, viendo las cosas como están y algo que pueda ir cambiando, aquí estaría algo que pueda complicar. Incluso igual se atraviesa, ¿no? Unos años más la conjunción de Neptuno con Saturno también tiene algo por ahí, ¿no? En el 2026, pero al menos en esta metodología que estamos llevando, en esta secuencia como de traslado de luces, ¿no? Del ciclo más lento al más rápido de los planetas grandes o exteriores, esta metodología aquí nos indica algo, aquí un movimiento importante, ¿no? Incluso digo, ya no lo puse aquí, ¿no? Porque no es la finalidad de este estudio, pero históricamente hay una época donde también se replica algo similar en lo que es el colapso de la edad del bronce, ¿no? Eso podría ser hasta tema de otra conferencia después, ¿no? O sea, aplicar este esquema al colapso de la edad del bronce, ¿no? Y ver qué pasaba. Y más o menos lo que alcancé a echar el ojito, pues se replican muchas cosas en este tiempo, ¿no? Entonces, hay algo ahí sobre esta situación. Bien, entonces, pues en general, ¿no? Vemos este gráfico, ¿verdad? Aquí tenemos estas ideas pues de ver qué puede pasar hacia adelante y a mi juicio podría ser muy compatible, ¿no? Esas cuestiones del budismo con la tecnología, ¿no? Sobre todo lo filosófico, ¿no? Incluso la inteligencia artificial. ¿Habría forma de combinar esta creación de inteligencias artificiales bajo un esquema budista? Yo creo que es no solo compatible, sino creo que es lo que le hace falta para que pueda adquirir cierta, pues pasar a otro nivel, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Se puede combinar de una manera importante, ¿no? Con esos supuestos budistas. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasa entonces con esto? Pues tendríamos que el mismo budismo es una propuesta, ya vimos, no solo civilizatoria, es pues de la naturaleza humana como tal. Esta forma de vida, de pensar, pues es totalmente filosófica, promueve una forma de conocer, una lógica, qué es la vida, qué es el bien y el mal, ¿no? Incluso lo ecológico, con esas cuestiones de la compasión, de la reencarnación. Entonces, ante la crisis de valores que hay en esta civilización occidentalizada en la que vivimos, pues creo que puede dar respuesta, ¿no? Como les decía, veo cada semana, me espanto más con cada declaración que hacen en el Parlamento Europeo los dirigentes de diferentes lugares, y pues creo que el budismo puede ofrecer algo ante pues ya algo descabellado, ¿no? En lo que estamos viviendo.
¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces ahora viene pues ya algo más suavecito, ¿no? Yo creo que ya pasamos lo más profundo y denso de esta plática, esta metodología de las eras cósmicas. Pues es importante realizarlo bajo esta idea, ¿no? De diferentes planos. ¿Qué pasa en diferentes planos energéticos, históricos, y qué podemos traducir de ello, ¿no? ¿Qué nos cuentan las estrellas de un evento o de un periodo histórico? Creo que ya lo hicimos, ¿no? Se vio más o menos fácil, acomodado por elementos, y nos da como el panorama completo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con históricamente, no? ¿Cuál es la relación entre budismo y astrología védica? Es muy compleja, muy, muy compleja. Como vimos, estos movimientos shramánicos surgen justo como reacción a toda esta pesada ortodoxia védica, sobre todo la idea de las castas. Originalmente la idea de casta es pues algo muy bonito porque le da a cada persona un lugar en el cuerpo social, pero de pronto ese cuerpo social pues ya se pone un poco ya complicada la parte de pues quiénes son superiores e inferiores, ¿no? Ahora sí que ya no se lo toman como una posición, un papel, ya se lo puede tomar a veces como una superioridad, y esa superioridad luego da el derecho para abusar del otro. Entonces ahí ya esta idea de un cuerpo social dado, ¿no? Por un sistema, pues de pronto se puede ya como corromper, ¿no? Bajo una idea pues un poquito abusiva, ¿no? De las castas altas. Y eso es lo que no le gustaba a ninguno de los shramanas, ninguno. Decían, no, pues estos cuatro están locos, ¿no? Se puede llegar a trascender a través de otros métodos, ni de la ritualística tan rígida, ni de ser casta alta o baja, donde no puedes. Entonces, este esquema nos indica esto, ¿no? El rígido sistema de las castas, que era cuestionado por todos ellos, ¿no? No les gustaba a ninguno de los shramanas, por eso se iban al bosque, ¿no? Literal se iban al bosque porque se desprendían de la sociedad, ¿no? Se alejaban de esa estructura social, no querían ser parte de esa estructura social tan rígida, y quisieron encontrar respuestas por su propia meditación, por su propio mérito, ¿no? Entonces ahí surge el movimiento shramánico bajo este monopolio del conocimiento, del ritual, de la verdad, de parte de las castas altas, ¿no? Los brahmanes, luego los guerreros, que también eran los políticos, ¿no? Los comerciantes, que eran los de la lana, y ya de aquí para abajo pues todos son pues inferiores, ¿no? Trabajadores, bárbaros, o los intocables, ¿no? Que no tienen casta. Entonces todos ellos, incluso en la actualidad, son pues no muy bien tratados, ¿no? Aunque por ley ya no pueden hacerlo, la constitución marca que las castas ya no existen, pero pues ahí siguen. Entonces no, ya es una costumbre, pues ya vieron milenaria, ¿no? Más de 2000 años llevan así, entonces no se lo van a quitar nunca, ¿no? Entonces el Sharman dice, yo no quiero ser parte de esto, y busca otra respuesta, ¿no? ¿Qué pasa con budismo? Decíamos, pues busca cierta igualdad, cierta oportunidad de liberarse de este sufrimiento humano, liberarse, ¿no? De esta ilusión en la que vivimos, pero todos podemos hacerlo sin distinguir raza, sexo, sin distinguir posición social, nada, todos somos iguales. Entonces, en ese sentido, si el liberalismo occidental surge en esta idea, ¿no? De la Revolución Francesa, pues aquí se da algo mucho antes. Se busca justamente eso, ¿no? Una igualdad, todos somos iguales ante el sufrimiento humano, la libertad, todos aspiramos a ser libres, ¿no? Liberarnos de este mundo ilusorio y lleno de dificultades. Y fraternidad, pues todos somos iguales, ¿no? La compasión, es un valor del budismo, la compasión, ¿no? La empatía por el dolor del otro. Entonces, desde ese punto de vista, ese movimiento hace un poco eso, ¿no? Un liberalismo mucho antes que el occidental, incluso el mismo cristianismo. El cristianismo surge de igual manera, ¿no? Toda esta ortodoxia, ¿verdad? De los rabinos, pues se buscaba, Jesús buscaba pues, romperla, ¿no? O sea, no, cálmense, ¿no? Algo más tranquilo, todos somos hermanos, no hay que tener esas distinciones, no también discriminación. Entonces también se da por eso se le llama católico, ¿no? Católico significa universal. Entonces el budismo también tiene ese matiz universales para todos, sin distinción, ¿verdad? Entonces bajo este esquema, donde la cuestión védica y lo que es el budismo pues no se llevan bien,
¿no? Ya después de mucho tiempo se empezaron a reconciliar y empezaron a absorber cosas. Incluso el budismo en sus inicios no utilizaba el sánscrito. Se tuvieron que inventar una lengua nueva que es el pali. Se la inventaron para poder transmitir sus ideas. Fíjense, ¿no? Fíjense la revolución que hizo justamente el budismo, ¿no? Ante esta cultura tan avasallante que es lo védico, pues imagínense, tienen todo armado, todo ensamblado, ¿no? La sociedad, todos tienen su lugar, los textos antiguos, ahí están, ¿no? Los cantos sagrados, la religión y la astrología sustentaba todo esto, le daba esa forma, ¿no? Este origen cósmico a todo, a su lugar a cada persona, o sea, algo muy impresionante, un sistema que no tenía fractura. Y el budismo en su búsqueda de pues zafarse de todo eso, ¿no? Dar una opción a todo, a toda la gente de otra forma de trascendencia, pues se tuvo hasta que inventar una lengua nueva, ¿no? Para poder transmitir sus ideas. Fíjense lo brutal, ¿no? O sea, justo la lengua misma, ¿no? La lengua misma es también un vehículo, ¿no? De, en este caso, según el budismo, de opresión cultural. Entonces trataban de quebrarlo, ¿no? Bajo este esquema. Ya después de mucho tiempo ya le entraron al sánscrito los budistas, ¿no? No pudieron con esa cultura tan fuerte, tuvieron que escribir en sánscrito y ya después, lo que vamos a ver en Kalachakra, incluyeron la astrología, cuando en un principio pues, no se llevaban bien. Y aquí tenemos algunos extractos de algunos textos Theravada del budismo antiguo sobre la astrología. El primero de ellos, lo que es esta idea Majjhima Nikaya, nos dice que la astrología no puede predecir el futuro con precisión, ya que el destino es el resultado de nuestras acciones. O sea, te dicen que te enfoques tú en el actuar. Esto es muy liberal, muy moderno. Tú decides, no hay nada determinado, ¿no? Tú eres el que decide. Incluso en el siguiente, Samyutta Nikaya, el individuo puede trascender a limitaciones y forjar su propio destino a través del esfuerzo personal y la práctica espiritual. Porque de pronto también había cierta obsesión por la astrología, ¿no? En la sociedad de aquel entonces, donde todo lo querían hacer a través del astrólogo, todas las decisiones, todo lo que querían hacer, no movían un dedo si no consultaban al astrólogo, ¿no? Entonces, pues el Buda decía, a ver, no espérense, ¿no? También, o sea, esto también ya está muy extremo, ¿no? Uno es libre en algún modo, ¿no? Entonces aquí está reflejado. Brahmayala Sutta, el pronóstico astrológico es una de las artes degradadas de las que el Buda se burla. Pues ahí está, literal, ¿no? El determinismo de la astrología, porque además la astrología védica es muy densa en lo determinista, ¿no? Es muy pesada, ¿no? Entonces, pues el Buda quiere romper todo eso, ¿no? Y aquí buscando la verdad y la libertad, ¿no? Sobre todo, ¿no? La libertad. Ya que sea real esto de que somos muy libres, todo eso, bueno, también hay ciertos cuestionamientos, pero al menos como movimiento social, lo que quería el budismo o realmente todos los grupos chamánicos era como desmarcarse no solo del ritual védico, sino de la trampa que es la astrología, ¿no? La obsesión que puede generar, ¿no? Esa idea de todo determinado y todo ya hecho. Entonces ahí también querían, no se llevaban bien al principio, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa con el tiempo? Después de muchos años, quedamos budismo surge cerca del 578 antes de la era común. Ya después de mucho tiempo, alrededor del año 1000, incluso un poco antes, se empieza como a conciliar esto. Dicen, a ver, ya la astrología es un aporte importante, lo podemos emplear como herramienta para acceder a la liberación. Esto que vimos al principio de la primera frase, el conocimiento del tiempo cíclico es el nirvana. O sea, utilizar ahora la astrología como herramienta de conocimiento del tiempo para sincronizarse con el cosmos. ¿Sí? Entonces, en un inicio no era muy bien aceptado, sobre todo los Theravada, que es como la tradición más antigua, buscaban esto, ¿no? Entonces empieza a abrir y se da esta idea desde la Universidad de Nalanda, una de las grandes escuelas de budismo de la antigüedad. Es destruida por los musulmanes en aquellas invasiones del norte de India. Luego se mezcla el budismo con esas ideas tántricas en esta época convulsa, ¿no? Donde llegan los musulmanes, se apropian los musulmanes de la ruta de la seda, los budistas pierden pues esta oportunidad, ¿no? De difundir la religión, de recibir donaciones de los comerciantes, ¿no? Un éxito del budismo fue eso, que controló la ruta de la seda.
para difundir y para obtener recursos de los donantes comerciantes. Entonces, al perderse la ruta de la seda, el budismo empieza a decaer. Y no solamente el decaimiento económico y como de tránsito, sino también la persecución por parte de los musulmanes, ¿no? Entonces, destruyen templos, pues todo eso que implica el genocidio, ¿no? En aquel entonces. Y ya el budismo pues estaba mezclando con esos movimientos tántricos de Shiva, ¿no? Esos cultos shivaístas, ¿no? Un poquito extremos en algunos casos, y se da este surgimiento de este budismo vajrayana, ¿no? Entonces ese es el contexto de lo que se le conoce como la India de la Edad Media, ¿no? Medieval. No es una buena frase para comprender este momento histórico, pero así lo tratan de comparar, ¿no? Con la Edad Media de Europa, pero no tiene, como que no tiene mucho que ver en algunos casos, ¿no? Pero bueno, así es como se llega como a asimilar. Bien, ¿qué pasa con ese tipo de budismo que ya se reconcilia con el sánscrito, que ya se reconcilia incluso con las castas? No es tal cual que las acepte, pero de algún modo trata de incluir toda esta cuestión de las castas, ¿no? Entonces se empieza a dar como un poco este ablandamiento. Finalmente el budismo también es muy, vimos como sincrético, ¿no? El sincretismo que se genera, ¿no? Es como más o menos tolerante, no es tan violento, ¿no? Uno de los principios fundamentales de los movimientos shramánicos es la no violencia, la ahimsa, ¿no? Incluso los jainistas llevan en la boca como un cubrebocas, justo para que las moscas que estén por ahí o los animalitos que estén por ahí volando, bueno, no los puedan lastimar ni con su aliento, ¿no? Ni con su respiración. Entonces llevan la no violencia a un extremo radical, ¿no? Y eso obviamente pues implica una tolerancia como tal, ¿no? Aunque pues todas las creencias tienen sus excepciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta forma de budismo? Quedamos, hay tres etapas. Le llaman Hinayana o pequeño vehículo a un budismo inicial, Mahayana o un gran vehículo o un budismo ya renovado, y Odiyana o Vajrayana que vimos hace momentos, este budismo pues ya como un nuevo, no renovado. Y este budismo Odiyana ya incorpora astronomía, astrología, incorpora el tantra, ¿no? La cuestión de la sexualidad, las prácticas un poco pues prohibidas, ¿no? En un sentido de disrupción, ¿no? Disrupción de la realidad. Entonces es un movimiento nuevo y es muy diferente al budismo original. Ya está como muy cambiado, ¿no? A lo que el Buda original decía, ¿no? Entonces ahí de algún modo pues adaptó a lo que había alrededor, ¿no? Incluso comentaba, ¿no? Este movimiento tiene ciertas ideas mesiánicas, va a llegar Kalki, que es un mesías, ¿no? Que va a liberar los antiguos dominios budistas, ¿no? Para que regresen, ¿no? Ese credo va pues, que van a reconquistar todo, ¿no? Y la idea también que comentaba, ¿no? De recuperar este paraíso, ¿no? Perdido a través de esto, ¿no? Entonces pues tiene ahí varias cosas. Incluso hay una especie de entidad como monoteísta, un Buda, un cuerpo búdico que puede ser casi como un dios en un sentido monoteísta, ¿no? Entonces aquí también hacen una especie de intercambio con el Islam, ¿no? El Islam tiene también esta idea del Mesías y la idea de un dios como poco principal, ¿no? Entonces algo así el budismo también se empieza como a adaptar a ese tipo de ideas pues de aquel tiempo, ¿no? En aquella región, ¿verdad? Entonces quedamos cerca de 1025-1027, se escribe esta obra que se llama Kalachakra Tantra. Incluso antes estaban ya las ideas por ahí latentes, ya lo vimos, ¿no? En una época de fuego, hasta que se concreta, ¿no? Materializan en época de tierra, ¿no? Para darle forma, darle estructura a todo esto, ¿sí? Y bien interesante lo que hace este sistema, ¿no? Digo, budismo siempre ha sido muy filosófico. Este budismo Dhyana que estamos viendo, o Vajrayana, tiene como base pues todas estas ideas de Nagarjuna, de la idea de la escuela madhyamika, todas esas ideas que se llaman también de Dharmakirti, la escuela Yogacara. Entonces son, como les decía, pensadores tan profundos y tan densos que justo hay un autor de física moderna, se llama Carlo Rovelli, que él desarrolló ahora sí que su versión de la teoría de la relatividad basándose en Nagarjuna. Entonces, impresionante lo que última se está haciendo. Ya esta occidentalidad
pues en su arrogancia no científica, ya está viendo que hay otro tipo de esquemas de los cuales puede alimentarse y lo pueden enriquecer. Y esto es lo que ya está pasando, ¿no? Y ese es el fundamento también de este budismo Kalachakra. O sea, no es como tan, dijéramos, ni tan nuevo ni tan extraño, pero tiene esa base filosófica muy densa, que eso es lo que justo lo hace pues algo impresionante en esta cuestión del tiempo, ¿no? Nos dice, por ejemplo, esta escuela, eh, la idea del algoritmo, ¿no? Ahora está muy de moda, ¿no? Todo el mundo usa esa frase del algoritmo del YouTube y el algoritmo del Facebook. Realmente algoritmo significa lo que hacemos en astrología, encontrar patrones. Es un algoritmo, el patrón. Entonces, lo que hace la astrología es exactamente encontrar patrones. Eso es todo. Y cuando se incorpora la astrología, en este caso al budismo, en esta idea de la liberación, pues se incorpora a esa pues lógica budista, se incorpora a esa idea algorítmica donde la astronomía trabajada como astrología pues da una ventana impresionante para la liberación, le llaman ellos, ¿no? En astrología occidental equivale a, imagínense, emplear la astrología horaria y la eleccional para llevar a cabo la liberación. Es exactamente eso, ¿sí? Lo que hace la astrología Kalachakra es astrología horaria y eleccional para mejores prácticas de meditación, mejores prácticas de contemplación, de liberación, de todo esto. Es eso mismo. Y esta escuela que vimos, Vajrayana, se basa, quedamos en el Tantra. A veces la palabra Tantra tiene como esa idea un poco morbosa de la sexualidad. Pero realmente Tantra significa pues cualquier tipo de práctica que sea vista como no muy convencional. Pero sobre todo el Tantra lo que busca es que la mente de la persona, a través de hacer algo fuera de lo común, entre un estado alterado de conciencia. ¿Sí? A través de romper hábitos, a través de hacer cosas no muy cotidianas, uno entre en una mente lúcida y diferente, ¿no? Como algo que nos despierte del letargo convencional que tenemos. Entonces eso es el tantra, y la sexualidad es parte de ello, y varias prácticas más que pueden ser muy extrañas, ¿no? Entonces, incluso la astrología era prohibida, o más que prohibida, no era muy bien vista en el budismo. Entonces la astrología también es tantra, porque es como una práctica disruptiva, no muy bien vista. Incluso los mandalas, fíjense, la idea convencional del hinduismo, de la pureza, ¿no? Esta idea de la pureza mental, donde uno a través de la meditación llegue a la claridad, ¿no? A esa pureza donde la mente ya no está contaminada por ideas extrañas, memorias, visualizaciones, donde la mente se aclara solita, o sea, llega a la pureza. Bueno, todo lo que es tantra es visto como impuro. ¿Por qué? Porque un mandala que implica, un mandala es meditar sobre esta figura, que un mandala es un mapa del cosmos, un mandala es un mapa del cuerpo, un mandala es el mapa de la sabiduría. Entonces uno se visualiza caminando dentro del mandala, o llevando a cabo etapas dentro del mandala. Entonces esa visualización pues es impura para ciertas escuelas budistas, ¿no? Visualizar algo es impuro. Incluso algunas ideas hinduistas, ¿no? La visualización en algunas cosas así es impuro, porque la mente debe de estar pura. Si tú la mente lo usas para imaginar cosas como un mandala, pues estás dándole lo mismo de lo que te quieres liberar, ¿no? Entonces es impuro. El mantra también para algunas escuelas es impuro. ¿Por qué? Porque lo que importa es esa mente clara y lúcida, no estar repitiendo sonidos, repitiendo cosas que te hacen ahí nada más como entrar en tránsito. Entonces eso es el tantra, ¿no? Todo lo que parece impuro. Y ya de ahí pues también la sexualidad misma, ¿no? Hablan mucho de la castidad, entonces eso significa el tantra, ¿no? Lo disruptivo, lo que parece impuro, lo que está fuera de una convención como tal. ¿Sí? Entonces va por ahí un poco esta idea, ¿no? Entonces mantras sería pues tantra, mandala también es un tantra, la astrología es un tantra, la sexualidad también. Todos esos elementos que eran vistos como impuros, estas escuelas Vajrayana o ese budismo esotérico, budismo tántrico, las toman. Entonces fíjense, por eso le llaman un nuevo vehículo. Todo lo que para otras escuelas era impuro, estas escuelas lo utilizan para la liberación. O sea, ocupan un poco la naturaleza humana como tal, ¿no? Dentro de ello quedamos la astrología.
¿Cómo funciona el sistema? Bien, aquí viene lo interesante. Tendríamos a este Ah, personaje, Roberto, nada más una Aryabhata. cosita. Tenemos 10 minutos. No sé cuánto te falte, pero para que veas en 10 minutos acabar lo más importante. Sí, pues, Sí, sí, ahorita sí, lo acabamos. sí. Ok. Ahí vamos. Muchas gracias, Miss. Entonces, este personaje Aryabhata es fundamental en en el sistema de la astrología y la astronomía de sur de Asia, ¿no? Compone una obra monumental que todavía sigue vigente, ¿no? Este cuadro, te imaginas, tenía como 23 años y ya se había consagrado como el gran matemático de aquel entonces, ¿no? Entonces, a una corta edad ya se hizo inmortal, ¿no? Y nos habla de esto. Él descubrió esta idea donde decía que un minuto de arco equivale a una respiración. O sea, está comparando el movimiento de la Tierra, ¿verdad? Su movimiento físico, ¿no? De rotación de la Tierra con un efecto de la respiración humana. De tal manera que en un día, si multiplicamos los 360 minutos de ese arco por 60, digo, 360 grados por 60 nos da 21.600. De tal manera que este es el algoritmo, es el algoritmo, o sea, el patrón que todos los seres vivos, incluso los seres divinos, según esta escuela, tiene una respiración de 21.600 respiraciones, ¿no? Por día, ¿sí? Y eso nos habla de que ese es el karma. La respiración es el karma mismo, es lo que nos trae a renacer. Entonces, esto nos lleva a esta idea de un camino espiritual a través de la matemática, la astronomía y la respiración. Es impresionante, ¿no? Entonces, este 21.600 son las respiraciones cotidianas, las cuales en su manejo adecuado y proporción adecuada nos puede llevar a este efecto de liberación, porque compagina, ¿no?, el movimiento de la Tierra con una idea de una respiración. Y dice que todo, ahora sí que todo lo que gira está vivo, y todo lo que gira tiene este número como patrón. Incluso bajo esta idea los seres divinos también tienen este patrón. Y ese es el algoritmo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la respiración combinada con la astrología, la respiración en escalas, nos lleva a este trascendentalismo computacional, le llaman ellos, ¿no? Fíjense lo interesante que es, no solo esa tradición budista con esta filosofía tan densa, sino además le meten la astrología y se vuelve algo increíble, ¿no? Utilizan mantras, la lingüística, las matemáticas, la respiración, ¿verdad? Bueno, voy a adelantar un poquito que ya nos queda menos tiempo. Entonces tenemos esto, ¿no? El aire, la respiración, es la energía disipativa, le llaman ellos, ¿verdad? Del tiempo, ¿no? El tiempo se divide en dos, el tiempo que se puede medir y el tiempo que todo lo destruye, ¿no? Y la respiración es parte de ese tiempo. Entonces, a través de la respiración se pueden hacer también procesos espirituales y mentales importantes, ¿no? La respiración es modulación del aire, que es el mantra. Entonces, también el mantra es muy importante para este sistema. Otro punto importante, las medidas de tiempo. Tiempo macrocósmico, lo que todos a veces han escuchado, los yugas, ¿no? Que se hablan de los yugas, las etapas cósmicas que duran millones de años. El tiempo humano, que sean estos en minutos, que va desde los 2 minutos a las 3 horas. Y el tiempo del microcosmos, aquí está esto increíble, fracciones de segundos. El Kshan, el Truti, Nimesha, son diferentes medidas del tiempo microcósmico. Entonces es aquí cuando les digo, ¿no? Esto es totalmente compatible con estas ideas del microcosmos, ¿no? De lo atómico, pero también del cosmos más grande, ¿no? De estas galaxias y todo eso que está allá afuera, ¿no? Y hay diferentes, y aquí es cuando entramos con la respiración. Aquí la respiración también se puede mezclar con estos elementos cíclicos para poder pues, realizar esas prácticas, ¿no? Bien, aquí tenemos esta es la imagen del el Kalachakra como tal. Tiene este aspecto un poco aterrador, porque ya se mezcla, como hemos dicho, con este shaivismo tántrico, ¿no? Que son deidades como feroces, que también buscan eso, ¿no? Ante la invasión musulmana buscan pues como también plantar cara, ¿no?, a la agresión externa, y por eso sus deidades son así como aterradoras, ¿no? Y esa sería toda aquí viene condensada toda el sistema astronómico de es un calendario, ¿no? Entonces esta sería la deidad, es en azul,
y su consorte, esta que viene aquí enfrente, no están unidas el masculino y el femenino. Esto es la totalidad del tiempo como tal, ¿no? Del tiempo y del espacio, ¿sí? Las dos piernas, en este caso, de la deidad principal, nos va a llevar al año partido en dos, en solsticios. Las cuatro caras que tiene esta imagen de aquí nos habla de un poco como esos tres periodos, ¿verdad? Esos cuatro periodos de 3 meses, ¿no? Un poquito como la cuadruplicidad, los tres cuellos que tiene la deidad también, aquí no se llegan a ver, pero son tres cuellos, que nos habla también como pues, de esas divisiones del año, que podrían ser como esa triplicidad, por ejemplo, en astrología. Las 6 clavículas que tiene, aquí nos alcanzan a apreciar, tendría 6 clavículas que nos hablan de las estaciones. Hay dos estaciones, hay 6 estaciones de 2 meses cada una. Los hombros también nos hablan, son 12 hombros, son los meses del año, ¿no? Incluso también, ¿no? Las quincenas lunares, ¿no? 24 quincenas lunares nos habla por ahí también. Todas estas manos que tiene, ¿sí? Todos los dedos llegan a ser 120 dedos de 24 manos, lo que implican esas manos las multiplicamos por las tres falanges de cada mano, de cada dedo, perdón. Pues si multiplicamos todo eso, ¿no? De las 120 dedos por las tres falanges, son todos los días del año, 360 días, ¿sí? Entonces, pues aquí estaría representado todo el calendario, ¿no? Todas las regencias, cada dedo es un día, porque también es una deidad, ¿no? Cada mano tiene también un bloque de tiempo que tiene aquí algo, ¿no? Cada mano tiene aquí un instrumento, entonces significa algo. Entonces aquí está todo su calendario, toda su expresión del tiempo, ¿no? En este arte también budista, ¿no? Tiene aquí pisando, ¿no? Ciertas entidades, ¿no? Que son de otras religiones, por así decir. Entonces era un tema muy convulso, ¿no? Donde convivían varias ideas, ¿no? Al mismo tiempo. Aquí hay algo bien interesante. También se tiene este sistema Kalachakra, lo que es como diferentes planos de la realidad. El cuerpo cósmico, cuerpo universal, el cuerpo social y el cuerpo individual. Entonces una persona debería estar sincronizada en los tres. Y la respiración sincroniza los tres. La astrología sincroniza los tres. Y como decíamos, lo eleccional y lo horario aplicado en este sistema de sincronización, pues es impresionante. Es impresionante, ¿no? Aquí se va a manifestar esta idea, ¿no? En el ombligo, ellos establecen que en el ombligo existen, pues ahora sí que los 12 signos. Cada que uno respira, el aire llega al ombligo y se va a distribuir. Ahora sí que va como a dar la vuelta, ¿no? Y luego el aire va a salir, ¿no? Entonces lo que hace ese aire, por eso se le llama viento kármico, porque entra el aire al cuerpo, se distribuye por todos los signos y nos va activando ahora sí que el karma de cada uno, o sea, las consecuencias de las acciones pasadas que ha tenido nuestro cuerpo, ¿no? Entonces el karma se activa a través de la respiración. Con cada respiración, inhalación y exhalación, se va ahora sí que actualizando nuestro karma. De tal manera que la respiración modulada y llevada a cabo de una manera especial, sobre todo llevada al canal central, o sea que ya no haga ese giro, sino que la respiración entre y salga natural, eso es lo que lleva a que el karma deje de estar activo, ¿verdad? Porque se da así, ¿no? En los 12 signos, ¿no? Va activando cada uno y lo que tenemos ahí guardado en cada uno, ¿no? Y lo voy a más adelante, aquí divide el cuerpo, ¿no? En diferentes partes, ¿verdad? Aquí calendario, ¿no? El calendario, ese cuerpo social, ocupan ellos un calendario de 60 años basado en el movimiento de Júpiter y Saturno. Entonces es impresionante, ¿no? Lo que también, fíjense, es increíble, ¿no? Cómo llevan a cabo este calendario, ¿no? Sinódico literalmente, ¿no? 60 años es la interacción de 3 ciclos de conjunciones Júpiter-Saturno. Entonces aquí está, ¿no? Su calendario ritual, social, político, y cada uno pues tiene su caracterización. O sea, son 60 años que ya están cada uno caracterizado. ¿Para qué son? ¿Qué sirven? ¿Qué va a traer? ¿Cómo funcionan? Sitios de peregrinación. Aquí están también, ¿no? Lugares sagrados donde hay esta referencia también a los signos, al cuerpo, a los órganos. Sí, aquí están, ¿no? Cada uno de estos lugares tiene su correspondiente astrológico, ¿no? Y dentro de nuestro cuerpo. O sea, es un sistema impresionante, ¿no? Voy aquí rápido ya para
¿verdad? Para llegar a la que están las sílabas, ¿no? Cada sílaba que hace. Y ya para terminar la predicción, ¿verdad? Hay una forma de astrología predictiva donde asignan a cada sílaba, ¿no? Sobre todo la del ascendente, que será como este de aquí que estoy marcando, esta sílaba del ascendente, cierta pues preeminencia. Entonces las personas al hacer esto de cantar cierto mantra a cierta hora del día, están atrayendo cierta energía vital y pueden modificar los eventos que están alrededor de esa época, ¿no? Entonces es impresionante. No hay un tiempo para todo, tiempo propicio para todo, y hacer lo correcto en el momento correcto, ¿no? O sea, astrología horaria llevada a cabo y sobre todo sincronizada con la respiración y con el mantra. Entonces fíjense cómo es un sistema impresionante, ¿no? Bien, y como conclusión, pues está esta propuesta del budismo, ¿no? A lo que tenemos, ¿no? Y sobre todo estas ideas de los ciclos cósmicos, ¿no? Donde el budismo pues es un proyecto cósmico que sigue vigente, ¿no? Como la filosofía griega, como la historia, ¿no? Con Heródoto, todo esto que vimos ahí, ¿no? Hipócrates, están ahí, ¿no? Porque es un proyecto cósmico que nos llevan a, pues, como humanidad, experimentar estas energías, ¿no? Entonces es impresionante, ¿no? Lo que se da con esta escuela del budismo. Y justo lo que decíamos en las partes sinódicas, ¿no? Fuego surge algo, la tierra lo concreta, el aire le da difusión o lo hace más complejo, se le da más razonamiento a eso, no más ideas, más lógica, se escriben cosas, todo eso, y el agua lo va a renovar o lo va a disolver, ¿no? Lo va a deshacer y luego otra vez viene algo nuevo, ¿no? Entonces, esa es la secuencia que se sigue en varios ciclos, no solo Júpiter, Saturno, en varios, ¿no? Que están ahí. Y pues bueno, ante este escenario en el que vivimos, ¿no? Con todo lo que estamos viendo, la censura, ¿no? Los genocidios que hay por varios lados, todas las cuestiones muy complicadas, ¿no? Que nos llevan a un escenario, ¿no? De guerras a gran escala, ¿no? Tanto en Europa como en Asia, pues sería esa propuesta, ¿no? Ver en esta idea del budismo, de su trascendencia, la compasión y la claridad mental, pues la realidad de la vida, ¿no? Que finalmente todos los seres estamos sometidos al sufrimiento, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, y que pues todos somos iguales finalmente, ¿no? Todos somos iguales y no hay espacio, ¿no? Para la discriminación ni para la superioridad porque pues no existe, ¿no? Muy bien, pues eso sería toda mi aportación. Aquí están unas referencias por acá y pues agradecerles por tomar su tiempo de estar aquí y esperando que esto sea muy constructivo. Sí, Muchas muchísimas gracias. gracias a ti, Roberto. Se ve que fue muchísima información, mucho lo preparaste, lástima que no nos podemos alargar más, pero bueno, yo creo que aquí tenemos toda la base importantísima y de la relación, sobre todo los periodos astrológicos con el budismo. Bueno, ya continuaremos más acerca del budismo en otra ocasión. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros y muchas gracias a todos por su participación el día de hoy.